¿Por qué siguen muriendo los pilotos de wingsuit de élite? No son novatos, son los pilotos más condecorados en el deporte. Tienen mejores trajes, mejor monitoreo del clima, mejor tecnología que nunca. Así que no es el equipo el problema. Este deporte extremo te da solo una oportunidad para hacerlo bien. Y ser el mejor del mundo no te da una segunda oportunidad. 5 de enero de 2026. Un piloto de wingsuit, patrocinado por Red Bull, está de pie cerca del borde de la cumbre de la montaña de la Mesa, Ciudad del Cabo. Traje puesto, gafas puestas. Él conoce este deporte mejor que casi nadie. Este es solo otro salto de rutina. Él despega. 33 días después, en los Alpes franceses, un campeón mundial en 2 ocasiones observa el Mont Blanc desde un helicóptero a 16,000 pies. Este es solo otro día de práctica. ¿Listo? En sus marcas. Él salta. Ambos hombres estaban en el punto más alto de sus carreras. Ambos lo habían hecho cientos de veces antes. Lo que sucede después desafía toda lógica. Las primeras muertes en vuelo con traje de alas de 2026 son casi increíbles. Desde un salto ilegal calculado en la montaña más mortal de Sudáfrica hasta un sistema de paracaídas que rompió las leyes de la física sobre el Mont Blanc. Estos son sus vuelos finales. Bienvenidos al límite extremo. El 5 de enero de 2026, Catherine Smith estaba haciendo senderismo con su hijo de 9 años en Platte Clip Gorge, Sudáfrica, cuando escuchó algo que venía por encima de ella, en algún lugar de la pendiente, como un motor a reacción o algo así, y se estaba haciendo más fuerte, cada vez más fuerte, de forma aterradora, por todos lados a su alrededor. Otros excursionistas estaban esparcidos a lo largo del mismo sendero, también confundidos. Entonces sintió que el aire se movía sobre su cabeza, como si algo enorme acabara de pasar a centímetros de su cabeza. Entonces, ¡pum! Escuchó un estruendo increíblemente fuerte y aterrador. Y luego silencio. A 1,5 metros de donde estaba parada con su hijo, uno de los pilotos de wingsuit más condecorados del mundo acababa de estrellarse contra el suelo a 120 millas por hora. Su nombre era Brendan Weinstein. Tenía 32 años y era la última persona que alguien hubiera esperado que intentara un salto como este. Brendan era presidente de Base Access, una organización sin fines de lucro, creada completamente en torno a la idea de que el salto base tenía derecho a existir. La organización capacitaba a los saltadores en conducta responsable y también luchaba por el acceso a sitios legales para saltar. Él pasó años viajando y dando conferencias, defendiendo esa causa y luchando contra la imagen de los saltadores base como adictos a la adrenalina imprudentes que no se preocupaban por las consecuencias. Toda su vida pública se basó en el argumento de que el salto base, cuando se hace de manera responsable y cuidadosa, es seguro. El historial de vuelo que había construido durante más de una década hacía que ese argumento fuera imposible de descartar. Brendan había completado más de 1,600 vuelos en wingsuit, más de 800 saltos base y más de 1,000 saltos en paracaídas a lo largo de su carrera. Sus vuelos eran tan técnicamente brillantes que Red Bull los presentó a nivel mundial, GoPro, Weather Channel y MSN. Ese nivel de reconocimiento te coloca en una lista muy corta de seres humanos en el planeta. Tenía una pareja amorosa que apoyaba completamente su trayectoria de vuelo. Incluso tuvieron un hijo juntos. Era exactamente el tipo de persona que a este deporte le hacía falta en mayor número. Lo suficientemente hábil como para ser tomado en serio, lo suficientemente responsable como para ser digno de confianza y lo suficientemente visible como para importar qué es lo que hace que lo que pasó el 5 de enero de 2026 sea tan difícil de explicar. Ese día, Brendan estaba en un lugar donde nadie que lo conociera esperaría que estuviera. Brendan iba en el teleférico hacia la cima de la montaña de la Mesa, Ciudad del Cabo, Sudáfrica. En ese teleférico había una bolsa de lona que Brendan sostenía de manera sospechosa. Estaba tranquilo pero alerta. Si los operadores supieran lo que llevaba encima, habrían detenido la cabina y le habrían pedido que bajara de inmediato. El Parque Nacional de la Montaña de la Mesa es uno de los monumentos naturales más reconocibles del mundo. A 3,558 pies, se eleva sobre la ciudad de Ciudad del Cabo y su forma plana es tan distintiva que aparece en la bandera de la ciudad de Ciudad del Cabo. Todos los días, miles de turistas toman el teleférico hasta la cima. Miles más recorren los senderos en sus laderas. Familias, grupos escolares, turistas internacionales. La garganta está muy concurrida todas las mañanas. El salto base dentro del parque está categóricamente y directamente prohibido.
Hay señales, guardabosques y reglas claras que lo prohíben por completo. La comunidad local lo sabía. Las autoridades del parque lo hacían cumplir. Pero eso no iba a detener a Brendan. Esa bolsa de lona que Brendan llevaba con tanto cuidado contenía su equipo de salto base cuidadosamente oculto. Llegó a la cima, se bajó y caminó 15 minutos desde la estación del teleférico hasta un lugar por encima de la garganta de Platte Clip. Otros turistas ya estaban ahí. Ellos lo observaron mientras preparaba su equipo. Nadie lo detuvo. Nadie pudo. A las 9 de la mañana, Brendan pisó el borde de la montaña de la mesa y saltó. Por unos segundos, estaba planeando con facilidad, observando el desfiladero que se extendía abajo, bañado por el resplandor del sol de la mañana. Era solo otro salto, solo otra montaña. Todo estaba perfecto. Y luego, sucedió. Mira, el salto base con traje de alas no es como ningún otro deporte extremo del planeta. Claro, suena muy fácil de describir. Después de todo, son solo atletas usando un traje especialmente diseñado con paneles de tela entre los brazos y las piernas. Eso convierte su cuerpo en una aeronave viviente, permitiéndoles deslizarse en el aire y recorrer distancias enormes antes de desplegar un paracaídas para aterrizar. Y cuando funciona, realmente es una de las cosas más extraordinarias que un ser humano puede experimentar. Quienes vuelan lo llaman lo más cercano al vuelo sin ayuda que existe para el ser humano. Pero la misma característica que lo hace tan emocionante también lo hace implacable. En el paracaidismo regular, donde saltas de un avión a unos 3.000 metros de altura, por ejemplo, tienes aproximadamente 60 segundos de caída libre para corregir tu posición si algo sale mal. Tienes un paracaídas de respaldo por si acaso y tienes el espacio abierto del cielo para corregir tu posición. En el salto base con traje de alas, cuando saltas desde una estructura fija, el tiempo no es tu aliado. Tienes quizá 4, 5 segundos antes de que toques el suelo. No hay red de seguridad. Y no solo estás cayendo en el vacío. Estás volando a través de un entorno físico específico a muy alta velocidad, con rocas a todos lados, lo que significa que antes incluso de acercarte al borde de un acantilado para saltar, necesitas conocer esa montaña en específico, esa pendiente en específico, la forma en que el aire se comporta al moverse sobre esa pared rocosa en particular, a esa hora específica de la mañana. La ruta exacta para volar, el momento exacto para empezar a elevarse. No puedes pasar por alto ni el más mínimo detalle. No hay una segunda oportunidad. Mientras Brendan volaba durante los primeros segundos, todo se sentía familiar. Y entonces algo lo empujó. No era exactamente el viento, no era exactamente turbulencia, sino una fuerza que no había sentido en ninguna otra montaña de la que se hubiera lanzado. Estaba presionando su cuerpo más abajo de lo que debería, más abajo de lo que había planeado, más abajo de donde tenía margen de seguridad. Estaba perdiendo altitud, no podía permitirse perder altitud. Las rocas que se suponía debían estar muy abajo de él estaban subiendo rápidamente. Mira, la cima plana de la montaña de la mesa crea algo que los pilotos que ya habían saltado ahí antes conocían muy bien. Cuando el aire choca con esa enorme superficie plana y pasa por el borde, no cae de forma limpia sin más. Se arremolina, se repliega sobre sí mismo, empuja el cuerpo de un saltador en direcciones imprevistas. Los saltadores base locales que ya habían volado esta montaña antes lo sabían. Sabían cómo compensarlo. Brendan no sabía cómo compensarlo, y a 120 millas por hora, con las rocas acercándose rápidamente, ya no quedaba tiempo para hacer una corrección. Los excursionistas en la garganta de Platte Clip lo escucharon antes de verlo. Escucharon el sonido extraño desde arriba, haciéndose más fuerte, como un motor a reacción, planeando aterrizar. Y luego, ¡pum!, era Brendan Weinstein, estrellándose contra el suelo a 120 millas por hora. Como te puedes imaginar, el impacto de carne humana volando y golpeando el suelo duro de la montaña a velocidad de auto de carreras no fue nada bonito. Brendan se estrelló contra el suelo justo en medio del sendero. Había golpeado las rocas con tanta fuerza que sus fluidos rojos salpicaron a los excursionistas que estaban alrededor. Un excursionista tuvo que correr para apartarse de su camino y que no lo golpeara. Otro se quedó quieto, completamente sorprendido por su buena suerte. Se había detenido un momento antes para ponerse al día con unos amigos. Si hubiera sido solo un poco más rápido 10 segundos antes, Brendan habría chocado con él a toda velocidad. Así de cerca estuvo.
En cuestión de minutos, los equipos de búsqueda y rescate fueron alertados y desplegados en el lugar, en la garganta de Platte Clip. Los equipos terrestres subieron por el empinado sendero, mientras un helicóptero del Air Mercy Service sobrevolaba desde arriba. Encontraron a Brendan fácilmente. No se proporcionó reanimación de emergencia. Claramente no era necesario. La recuperación se realizó con cuidado y sensibilidad. Para las 11:30 de la mañana, su cuerpo fue evacuado en helicóptero de la montaña y entregado al servicio de policía sudafricano en una zona de aterrizaje cercana. Toda la operación, desde el momento en que saltó hasta el momento en que salió de la montaña, había tomado menos de 3 horas. Las heridas en su rostro eran tan graves que fue necesario realizar una identificación formal por ADN para confirmar que en verdad era Brendan. Su familia fue notificada. Y así, sin más, el campeón del deporte se había ido. Lo que hace que esta historia sea tan difícil de asimilar para mí es que el salto que Brendan eligió intentar no es imposible. El punto de salida sobre Platte Clip Gorge se había usado con éxito muchas veces en el pasado. Jeff Aliff, un ex paracaidista sudafricano con profundo conocimiento de la comunidad local de salto base, confirmó en una entrevista días después del accidente que el sitio ya tenía antecedentes. Pero Jeff también dijo algo más que era profundamente inquietante. Brendan no se había puesto en contacto con ninguno de los saltadores base locales de Ciudad del Cabo antes de hacer el salto. Ellos eran quienes conocían este punto de salida específico, esta pendiente específica, estas condiciones aerodinámicas específicas. Brendan simplemente no pidió ayuda, fue directamente al sitio de lanzamiento. ¿Cómo es que un hombre con 1,600 vuelos en traje de alas, un hombre que conocía este deporte de arriba a abajo, no hace ni una sola llamada antes de lanzarse desde ese borde? Algunos podrían llamarlo arrogancia, pero eso no le hace justicia a lo que realmente sucede dentro de la mente de alguien como Brendan Weinstein. Brendan sabía que este salto estaba poniendo a prueba los límites de la ley. Tal vez por eso no llamó a nadie. En el momento en que haces esa llamada, tienes un testigo, y los testigos complican las cosas. Así que la misma decisión que lo mantuvo oculto, también pudo haberlo mantenido ignorante de la única cosa que pudo haberlo salvado. Y solo puedes imaginarte la mentalidad con la que saltó, sabiendo que estaba yendo en contra de la ley. Tal vez sintió un poco de miedo o ansiedad antes de saltar. No puedo evitar preguntarme, si Brendan se hubiera puesto en contacto con los saltadores locales, ¿seguiría vivo? Tal vez lo habrían detenido, o al menos lo habrían advertido. No lo sé. Pero, ¿qué pasa cuando la preparación es perfecta y aún así sale mal? Lo que le pasó a este siguiente piloto puede introducir otra teoría sobre lo que le sucedió a Brendan. 7 de febrero de 2026, Mont Blanc, los Alpes franceses. Si hubieras mirado hacia el cielo sobre el valle de Chamonix esa mañana, te habrías detenido horrorizado por lo que estaba sucediendo allá arriba. Verías a un hombre en un traje de alas, girando terriblemente fuera de control, moviéndose demasiado rápido, demasiado rápido. El nombre del piloto era Pierre Wolnik. Tenía 37 años y era 2 veces campeón mundial de freefly. Y él estaba, a juicio de todos en este deporte que alguna vez lo vieron volar, uno de los mejores pilotos de traje de alas que Francia había producido. No estoy exagerando. El freefly en paracaidismo es la disciplina más técnicamente exigente en el paracaidismo competitivo. Imagina caer por el cielo a 150 millas por hora, no directamente hacia abajo como una piedra, sino en todas direcciones, hacia adelante, hacia atrás, de lado, de cabeza, mientras otros atletas caen justo a tu lado. Y todos ustedes se mueven a esa misma velocidad aterradora mientras intentan mantener una formación precisa juntos. Tu cuerpo es tu única herramienta. No hay palanca de mando, no hay volante, no hay motor. Solo tus brazos, tus piernas, tu torso y la habilidad de leer el aire a tu alrededor y hacer correcciones en tiempo real antes de que llegue el siguiente medio segundo. Es como intentar organizar una foto grupal mientras todos caen de un edificio. No hay margen de error. Pierre ganó el Campeonato Mundial de Freefly en 2022. Es el título más alto en el deporte. Y luego, por si alguien pensaba que fue un año de suerte, lo ganó de nuevo en 2024. Cuando no estaba compitiendo, Pierre trabajó como videógrafo para la Federación Nacional de Paracaidismo de Francia y también fue entrenador de túnel de viento, enseñando la mecánica corporal de la caída libre a atletas serios en entornos controlados. Era miembro del equipo francés que se preparaba para el Campeonato Mundial FAI de 2026. Él era, en esencia, un hombre en la cima de su carrera que todavía tenía todo por delante. Un salto como el que estaba haciendo esa mañana de febrero se suponía que no era nada, y durante los primeros segundos eso fue exactamente lo que fue, nada. Su traje de alas se llenó de aire, su cuerpo se acomodó en la caída
caída libre y los Alpes se extendieron debajo de él exactamente como siempre lo hacían. Cuando alcanzó la altitud deseada, buscó la manija de su paracaídas y tiró de ella. Lo que se suponía que debía pasar es sencillo. El paracaídas piloto saldría disparado hacia la corriente de aire. La corriente de aire lo atraparía y lo inflaría, jalando el paracaídas principal del contenedor que llevaba en la espalda. El paracaídas se desplegaría, atraparía aire, y en 2 o 3 segundos, Pierre pasaría de caer a 120 millas por hora a descender suavemente flotando. Ese era el plan. Pero cuando Pierre jaló, no pasó nada. Su paracaídas simplemente falló. Pierre Wolnick, 2 veces campeón mundial y uno de los pilotos más cuidadosos de su generación, caía sin poder hacer nada hacia el valle, y no había nada que él ni nadie que lo mirara desde ese helicóptero pudiera hacer al respecto. Los pilotos de traje de alas llevan un paracaídas de reserva precisamente para esta situación. Cuando el principal falla, recurres al de reserva, tiras y el 99.7% de las veces se abre. Ese número no es teórico, es el resultado de décadas de ingeniería, pruebas y perfeccionamiento. El paracaídas de reserva es, en la práctica, la garantía. Si lo alcanzas y lo jalas correctamente, sobrevives. Así que, lo que sigue debería ser simple. Pierre busca su reserva, Pierre jala, Pierre sobrevive, excepto el 7 de febrero de 2026. Pierre cayó fuertemente al suelo en el pueblo de Le Bassin, justo debajo del Mont Blanc. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos, pero no se pudo hacer nada. Fue declarado muerto en el lugar. No se han hecho públicos los resultados de la investigación. Nadie sabe exactamente qué pasó entre el momento en que el paracaídas principal de Pierre falló y el momento en que cayó al suelo. Si logró alcanzar el de reserva, si lo jaló, si se habría abierto en caso de que lo hubiera hecho. La respuesta oficial en este momento es el silencio. Lo que no tiene ningún sentido sobre todo este incidente es que Pierre era la última persona que se habría saltado una revisión de equipo o empacado su paracaídas de manera descuidada. Sus colegas dijeron que revisaba 3 veces cada pieza del equipo antes de saltar. Tenía cientos de saltos en su haber. Si alguien en el deporte tenía la secuencia de despliegue del paracaídas de reserva grabada en la memoria, era él. Lo que le pasó a Pierre allá arriba es lo más raro, la parte más incómoda de este deporte. Cuando un paracaídas falla, el de reserva es tu última línea de defensa y funciona el 99.7% de las veces. Cuando se activa correctamente, el de reserva te salva la vida. Eso es lo más cercano a una garantía que permite la física. Pero hay un dicho que la mayoría de los paracaidistas conoce. El equipo no sabe quién eres, simplemente funciona o no funciona. Todo piloto que ha estado en este deporte el tiempo suficiente lo entiende en algún nivel. Hacen las paces con eso o dejan de saltar. Pierre lo sabía. Meses antes, en octubre, compartió un video de él mismo y de un compañero piloto flotando sobre una vasta cadena montañosa con una leyenda. Decía que parece que demasiados de nosotros damos por sentado este gran misterio de la vida, hasta el punto de que ni siquiera cuestionan la naturaleza de la experiencia hasta el final de la misma. No sé a qué se refería Pierre en ese momento. No creo que él supiera a qué se refería tampoco. Pero un psicólogo deportivo especializado en atletas extremos lo reconocería de inmediato. El Dr. James Reinhardt lo llamó degradación del experto. Cuantos más saltos sobrevives, más tu cerebro empieza a tratar la supervivencia como el resultado predeterminado. No porque el riesgo desaparezca, sino porque tu cerebro se inunda de pruebas de tu propia supervivencia. Como resultado, pierdes tu mayor cautela y desarrollas complacencia. Y en algún lugar de ese espacio entre el riesgo real y el riesgo percibido, Pierre, un campeón mundial, escribió eso para recordarse a sí mismo, sentir lo que la mayoría de la gente nunca se detiene a sentir. Esas palabras tienen un significado diferente ahora. Pierre nunca pudo defender su título de vuelo libre por tercera vez. Tenía 37 años. Sábado, 21 de junio de 2025. El campeón profesional británico de traje de alas, Liam Byrne, estaba de pie en la cima de los Alpes suizos, listo para realizar su vuelo más atrevido hasta la fecha. A casi 8,000 pies sobre el nivel del mar, el viento aullaba a su espalda y el sol iluminaba el valle debajo de él. Tomó una última respiración profunda antes de lanzarse desde el mismo borde de la montaña. Después de casi 4,000 saltos, él era un campeón, un maestro del deporte. Nada sugería que este día sería diferente. Pero en cuestión de minutos, lo impensable sucedió. Esta es la historia de por qué la primera muerte practicando vuelo con traje de alas en 2025 es casi increíble. Liam Byrne nació en Stovenhaven, un rincón poco conocido de Escocia, pero eso no le impidió vivir una vida emocionante. Mientras muchos de nosotros llegamos tambaleándonos a la oficina cada mañana, bostezando y corriendo a buscar café, Liam decidió desde una edad temprana que esa no era la vida que quería. En cambio, su lugar de trabajo se encontraba entre las nubes.
literalmente. Creciendo en la costa noreste de Escocia, la naturaleza salvaje y accidentada le brindó el escenario perfecto para una vida llena de aventuras, y eso comenzó desde temprano. Su padre fue un excomando de los Royal Marines que fomentó un amor por lo extremo que moldearía los primeros años de Liam. A los 12 años ya había escalado el Kilimanjaro, y solo 2 años después viajó más de 500 kilómetros por Noruega, Suecia y Finlandia con huskies. Estos primeros logros sin duda prepararon a Liam para una vida de superar límites. Pero a pesar de su amor por las montañas, había un ámbito que quería conquistar más que cualquier otra cosa: el cielo. De niño, Liam a menudo le decía a su padre que soñaba con aprender a volar como un pájaro. Aunque una parte de él sabía que esto era físicamente imposible, había maneras de desafiar las reglas, como Liam descubriría. Durante la clase, pasaba mucho tiempo mirando por la ventana a los pájaros, que podían irse volando cuando quisieran. Mientras más observaba, más quería Liam ese tipo de libertad. Se convirtió en un deseo ardiente para el joven y en lo único en lo que pensaba. Aunque no podía hacerse crecer alas como un pájaro, Liam descubrió que había otras formas de volar, y para cuando tenía 14 años, ya era un parapentista con licencia. Su fascinación por el cielo no se detuvo ahí. Tan solo 2 años después, completó su primer salto en paracaídas. Pero su vida cambió para siempre a los 18 años, cuando encontró su verdadera pasión: el vuelo en traje de alas. Para quienes no saben qué es eso, esencialmente, Liam saltaba desde lugares altos, incluyendo aviones y montañas, usando un traje especializado con mangas y membranas entre los brazos, el cuerpo y las piernas, lo que le permitía deslizarse por el aire. Pero si aún no sientes que lo entiendes, imagina esto. En un salto típico, Liam subía caminando hasta la cima de una montaña, preferiblemente una con crestas largas y en pendiente. Una vez en la cima, puede que se haya tomado un momento para admirar la vista antes de saltar desde una cornisa o un acantilado. En cuestión de segundos, el traje se llenó de aire y puede que haya soltado un grito de emoción mientras planeaba entre las aves. Este deporte extremo lo hacía sentirse vivo. Cada vez que saltaba, una sensación de libertad lo invadía. Era como si hubiera estado buscando esto toda su vida, y ahora lo tenía en sus manos. Para Liam, este era un deporte que realmente amaba y donde se sentía más vivo. Pero como sabemos, las cosas que más amamos a menudo pueden meternos en problemas. En 2022, Liam logró su mayor hazaña hasta la fecha. Fue coronado como el campeón británico de traje de alas e incluso obtuvo la mayor velocidad en la categoría avanzada. Este era el momento. Todo por lo que había trabajado tan duro. Liam estaba abrumado de felicidad y regresó con orgullo a su pequeño pueblo natal en Escocia como campeón nacional. Pero aunque el logro era sin duda algo de lo que estar orgulloso, Liam, como muchos campeones, también decidió resaltar que fue el trabajo duro lo que lo llevó hasta aquí. Había pasado miles de horas entrenando para este preciso momento, y convertirse en campeón británico debió hacer que cada sesión de entrenamiento valiera la pena. Esto no fue solo una victoria, fue una plataforma, una oportunidad para inspirar, para compartir, para seguir rompiendo límites, para ayudar a motivar a otras personas, no solo de pueblos pequeños en Escocia, sino de todo el mundo, a seguir su pasión de todo corazón. Al final, era su manera de decir que todo es posible. Una vez soñó con volar y ahora era un campeón de los cielos. Sin embargo, Liam no dejó que su impresionante victoria le inflara el ego. Aunque la victoria lo hizo sentir que estaba dominando su oficio y superando los límites de lo posible, aún consideraba cada salto como una lección. Pero si aún dudas de su dedicación al vuelo con traje de alas, vivió en la vieja camioneta de su padre durante 5 años, solo para poder dedicar su tiempo a entrenar y viajar a los mejores lugares de Europa para saltar en traje de alas. El increíble viaje de Liam, desde un niño que soñaba con volar hasta convertirse en un volador profesional en traje de alas a los 24 años, fue presentado en un documental donde se le conoció como el chico que podía volar. Para este momento, Liam tenía casi 4,000 saltos en su haber, y su confianza, que no dejaba de crecer, lo llevó a intentar desafíos más atrevidos. Pero en un mundo de deportes extremos, donde la línea entre la emoción y el peligro es sumamente delgada, algunos no pueden evitar perseguir un sueño tan loco que define su propia existencia. Y el 21 de junio de 2025 sucedió.
Liam participó en un salto a casi 8.000 pies sobre el nivel del mar en los Alpes suizos. En esta tarde soleada, a mitad del verano europeo, Liam y otros dos voladores en traje de alas subieron hasta la cima del monte Gletschen. Muchos de los mejores voladores en traje de alas del mundo acuden a esta parte del centro de Suiza, ya que las laderas empinadas de la montaña son perfectas para deslizarse, proporcionando un camino claro y en su mayoría sin obstáculos hasta el suelo. Una vez en la cima, Liam fue recibido con una vista impresionante de las aguas cristalinas y azules del lago de Lucerna y los vibrantes valles verdes. Por un momento, puede que incluso haya sonreído, sabiendo que pocos trabajos en el mundo podrían ofrecerle a alguien una vista tan hermosa. Pero estaba aquí con un objetivo en mente, y pronto tendría que saltar. De pie al borde del acantilado, es difícil imaginar cómo te podrías sentir. Para la mayoría de nosotros, la idea de saltar desde un acantilado tan alto nos dejaría aterrados y llenos de ansiedad. Pero en ese sentido, no somos tan diferentes de Liam, quien reveló abiertamente que a menudo se sentía asustado y emocionado a la vez. En una entrevista él dijo: "Cuando me estoy preparando para ir al borde de un acantilado y saltar, hay una voz en mi cabeza que dice, ¿qué estás haciendo, hombre?" Y luego la otra voz en mi cabeza dice, esto es con lo que has estado soñando toda tu vida. A esto es a lo que todo te ha estado llevando. Este es tu destino. Y esa voz siempre gana. Aún así, incluso con el discurso motivacional de Liam, todavía podrías preguntarte por qué alguien participaría en un deporte tan loco. Quiero decir, ponerte un traje pequeño y saltar de un acantilado es la definición de locura para la mayoría de las personas, pero no para Liam. Aunque los deportes como el suyo a veces tienen fama de ser peligrosos, y a quienes los practican se les etiqueta como simples adictos a la adrenalina imprudentes, Liam no estaba de acuerdo con esto. A menudo destacaba el lado del deporte que la gente no veía, como el hecho de que había pasado más de una década perfeccionando su habilidad y siempre planeaba cuidadosamente cada uno de sus saltos. Eso era clave. En un mundo de cielo infinito, el control era su ancla. Para los demás, tal vez pensaban que Liam no tenía miedo porque, al final, nunca tuvo miedo, pero es mucho más profundo que eso. Simplemente se negó a dejar que el miedo lo detuviera. Para otros, él vivía la vida de una manera con la que la mayoría solo sueña. Cuando se trataba de volar en traje de alas, esa era su versión de la libertad. Era donde se sentía más vivo. En una ocasión él dijo, para mí, estoy tan lejos de ser un temerario adicto a la adrenalina como se pueda estar. La preparación siempre ha estado en el centro de todos mis desafíos. Mientras más me preparo, más control tengo. Fue esta mentalidad la que permitió a Liam convertirse en uno de los mejores voladores en traje de alas de esta generación. Y en esta tarde particularmente soleada de junio pasado, era solo otro día en la oficina. Revisó su equipo una vez más para asegurarse de que todo estuviera en su lugar y luego, tras respirar hondo, saltó desde el costado de la acantilado antes de abrir los brazos y las piernas para permitir que el traje hiciera su trabajo. Por un breve momento, Liam estaba de vuelta en su lugar feliz mientras se deslizaba por el aire. Debajo de él se extendían los exuberantes valles verdes de los Alpes suizos y mientras el viento azotaba su traje, de repente, todas sus preocupaciones se convirtieron en un recuerdo lejano. Solo estaban él y el cielo. Pero desafortunadamente, esta historia no tiene un final feliz. Lo que voy a contarte a continuación es aterrador y misterioso a la vez. Después del despegue, quienes estaban en la montaña con él afirmaron que Liam se había desviado del curso previsto y poco después se encontró en serios problemas. Aunque los eventos exactos que siguieron están envueltos en misterio, los investigadores creían que Liam perdió el control de su traje antes de estrellarse contra una formación rocosa a unos 6.900 pies de altura. En promedio, quienes vuelan con traje de alas viajan a velocidades entre 100 y 150 millas por hora, o aproximadamente de 160 a 240 kilómetros por hora. Si Liam estuviera consciente del peligro que enfrentaba, tal vez habría intentado reducir la velocidad e incluso abrir su paracaídas. Pero es difícil decir con certeza qué sucedió. Lo que sí sabemos es que un impacto a esas velocidades tan altas es una receta para el desastre. El cuerpo de Liam no pudo superar las lesiones que sufrió y fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Tras el desgarrador incidente, a los seguidores del deporte les surgió una pregunta. ¿Cómo pudo un piloto de wingsuit tan experimentado encontrarse en una situación tan peligrosa? ¿Sufrió algún tipo de falla con su traje? ¿O fue la naturaleza arriesgada del salto la que tuvo la culpa? Comenzaron a surgir muchas teorías. Algunas incluso sugerían que pudo haber sufrido algún tipo de problema médico mientras descendía. Pero desafortunadamente, la única persona que podía arrojar luz sobre lo que realmente sucedió ya había fallecido. Los otros dos voladores con traje de alas que saltaron de la montaña ese día afirmaron que Liam estaba actuando con normalidad antes de saltar. Esto nos lleva a preguntarnos,
¿Estaba Liam consciente de la peligrosa situación que enfrentaba en sus últimos momentos? Quizá nunca lo sabremos. Solo podemos especular sobre lo que sintió mientras perdía el control. Poco después de su muerte, se abrió una investigación por parte de la Oficina del Fiscal General de Suiza y la Fiscalía de Uri para tratar de descubrir qué salió mal ese día. ¿Cómo pudo alguien con tanta experiencia y que se preparaba cuidadosamente antes de cada salto perder la vida de una manera tan horrible? ¿Crees que el salto era arriesgado? Y si es así, ¿por qué? Los críticos rápidamente empezaron a cuestionar la seguridad de la montaña en general, afirmando que es demasiado peligrosa para los voladores con traje de alas, ya que los vientos fuertes pueden desviarlos de su curso rápidamente. Otros afirman que el terreno montañoso en general es peligroso para deportes de este tipo, ya que es difícil juzgar correctamente la distancia. Sin embargo, docenas de otros destacados voladores de wingsuit, incluyendo a Clem Newell de Nueva Zelanda, han salido en defensa del lugar, afirmando que es perfectamente seguro saltar desde ahí. En una entrevista, él explicó cómo fue uno de los saltos más divertidos que ha realizado. Pero si no es un problema de seguridad, entonces la muerte de Liam fue simplemente un terrible accidente. Las muertes en los deportes extremos ciertamente no son infrecuentes, y más aún, las de quienes vuelan con traje aéreo y tienen un poco menos de experiencia ocurren con más frecuencia de lo que la mayoría imaginaría. De hecho, allá por 2023, una estadounidense de 33 años, Callie Alicia Turner, murió en Brasil durante un salto en wingsuit desde Pedra dos Cabritos. Callie cayó aproximadamente más de 800 metros, o alrededor de 792 metros, después de que su equipo falló, lo que resultó en un impacto fatal. Trágicamente, ella había hecho su primer salto basic con traje de alas apenas 2 días antes del accidente. Su muerte sirvió como un recordatorio contundente del peligro extremo de progresar rápidamente en un deporte de tan alto riesgo. Sin la experiencia adecuada, intentar un salto con traje de alas, especialmente con experiencia limitada previa en el uso de traje de alas, aumenta significativamente el margen de error y la probabilidad de un resultado fatal. 4 años antes del trágico accidente de Callie, el estadounidense John Malmberg, estudiante de traje de alas de 51 años, murió en Lauterbrunnen, Suiza, durante un vuelo con traje de alas. John tenía considerablemente más experiencia que Callie, con más de 140 saltos base y 300 saltos en paracaídas en su haber. Él estaba participando en un curso con la compañía Learn to Base Jump cuando ocurrió el accidente fatal. La causa de la muerte de John se atribuyó a que fue demasiado lento al jalar su paracaídas piloto, que es el pequeño paracaídas que inicia el despliegue del paracaídas principal. Irónicamente, él estaba usando un nuevo traje de alas de tracking de una sola pieza, diseñado con aerodinámica mejorada y mayor movilidad, diseñado para reducir las muertes por despliegues tardíos del paracaídas piloto. Sin embargo, expertos sugirieron que a pesar del equipo avanzado, el salto en Lauterbrunnen pudo haber sido demasiado desafiante para el nivel de habilidad de John. Esto nuevamente resalta lo importante que es la experiencia en un deporte donde un pequeño error puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Para muchos, su muerte subrayó los riesgos constantes en el salto base con traje de alas, incluso con mayores oportunidades educativas y avances tecnológicos en el equipo. Pero al volver nuestra atención a Liam, la diferencia entre él y estas desafortunadas víctimas es que él tenía mucha más experiencia. Él había completado miles de saltos más que Callie y John juntos, y los detalles de cada salto eran calculados obsesivamente hasta el más mínimo detalle. Por eso es tan increíble que haya fallecido trágicamente en junio de este año. En el video hemos explicado claramente que Liam no era ajeno a los deportes extremos, ni al vuelo en traje de alas. De hecho, era su vida. Con su lamentable muerte, el deporte ha perdido no solo a uno de sus profesionales más jóvenes, sino también a uno de sus mejores. Mientras continúa la investigación, ¿podría darnos información para explicar lo que realmente sucedió en la montaña ese día? ¿Fue una falla en su equipo? ¿Un pequeño error de juicio lo llevó a cometer un error fatal? ¿O es que la montaña Gletschen en el centro de Suiza es simplemente demasiado peligrosa para los quienes practican el vuelo en traje de alas? Quizá con el tiempo se respondan estas preguntas, pero también existe la posibilidad de que nunca podamos dar esto por cerrado. ¿Qué crees que salió mal? Al repasar la vida de Liam, se puede decir que vivió como la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Vivía la vida al máximo cada día, se elevó entre las nubes, y en esos breves momentos en los que flotaba entre el sol y el mar, era verdaderamente libre. Su historia no trata solo de cómo terminó, sino de cada vuelo que vino antes.
Cada salto hacia lo desconocido fue la manera en que persiguió sus sueños. Liam solía decir que un trabajo de oficina le daba mucho más miedo que la posibilidad de morir en un salto bus o en un salto con traje de alas. Así que, en ese sentido, creo que es seguro decir que al menos murió haciendo lo que realmente amaba. Imagina que estás saltando de un acantilado, instantáneamente envuelto por el rugido ensordecedor del viento mientras vuelas a 150 millas por hora. El mundo bajo ti se difumina en un impresionante tapiz de bosques, ríos y picos escarpados. Tu cuerpo se tensa por la fuerza del viento y tu corazón late con fuerza en tus oídos. Te preparas mentalmente para cómo será tu aterrizaje cuando algo sale terriblemente mal. Vas demasiado rápido y tu paracaídas no se abre. Todo tu cuerpo está tenso y tus músculos están temblando. Estás mareado de pánico mientras el suelo se acerca rápidamente hacia ti y luego solo hay oscuridad. Yo nunca probaría el vuelo en traje de alas, podrías decir, pero algunas personas participan en actividades riesgosas como esta. Obtienen su dosis de adrenalina mientras surcan el aire. Y para las personas en esta lista, fue la última vez. Este video ha llamado la atención en todo el mundo, ya que capturó una hazaña realmente extraordinaria. El 23 de abril de 2014, Graham Dickinson, un paracaidista de wingsuit canadiense de renombre mundial, realizó un salto base ilegal y atrevido desde la góndola Peak to Peak en Whistler. Al inicio del video, donde Graham está a punto de saltar desde la góndola en movimiento, todo parece normal en una aventura que fue cualquier cosa menos ordinaria. Con su cámara en el casco grabando, incluso dijo con naturalidad, "Aquí vamos", antes de despegar. Sin saber la atención mundial que recibiría esta hazaña. Nacido en 1988, Graham Dickinson rápidamente saltó a la fama en el mundo de los deportes extremos. Conocido por llevar al límite el vuelo en wingsuit y el salto base, para el momento de su último vuelo ya había acumulado más de 2.250 saltos base, lo que demostraba su gran experiencia y dedicación al deporte. Incluso entre los temerarios del wingsuit, Graham era conocido por ser especialmente audaz y valiente, como lo demostró su salto ilegal desde la góndola, que se volvió una sensación viral. Su espíritu intrépido y su capacidad para ejecutar maniobras sumamente arriesgadas eran reconocidos por federaciones de vuelo en wingsuit de todo el mundo. Avancemos rápido al 25 de enero de 2017. Dickinson estaba en China explorando nuevos puntos de salto base y entrenando para las próximas competencias. Ese día en particular, él tenía como objetivo volar a través de la Puerta del Cielo, una cueva natural de 400 pies de altura en el Parque Nacional Forestal de la montaña Tianmen, Zhangjiajie, provincia de Hunan. El vuelo requería un control preciso y una habilidad excepcional, lo cual, como ya he dicho, era algo por lo que Dickinson era bien conocido. Mientras volaba sobre el impresionante paisaje de la montaña Tianmen, la cámara capturó su trayectoria de vuelo impecable. Sin embargo, algo salió trágicamente mal durante su descenso. A pesar de su experiencia, la trayectoria de vuelo de Dickinson se desvió, lo que llevó a un descenso rápido e incontrolable. En un instante, lo que debió haber sido un vuelo revolucionario se convirtió en un obituario. Las imágenes directamente desde el punto de vista de Dickinson muestran cómo navega peligrosamente cerca de los acantilados. Mientras empezaba a perder el control, lo peor sucedió. Chocó contra un acantilado mientras aún iba a alta velocidad. Su cámara captó el momento aterrador justo antes del impacto. Y luego se fue a negro. El cuerpo de Graham Dickinson fue encontrado por un equipo de 40 rescatistas al día siguiente. Fue encontrado completamente vestido y equipado, lo que indica que se había preparado meticulosamente para el salto. A pesar de su cuidadosa planificación y amplia experiencia, no pudo evitar el accidente fatal. La Liga Mundial de Wingsuit, WDOL, donde Dickinson había competido y ganado numerosos premios, publicó un emotivo homenaje en su página de Facebook, describiéndolo como una leyenda en el deporte y elogiando sus contribuciones al vuelo en wingsuit. Como los demás en nuestro episodio de hoy, la muerte de Graham Dickinson no fue solo una tragedia personal, sino también un recordatorio contundente de los riesgos inherentes en el deporte extremo del vuelo en wingsuit. El vuelo en wingsuit, a menudo llamado vuelo del hombre pájaro, es uno de los deportes extremos más emocionantes pero también más peligrosos. Consiste en usar un traje especialmente diseñado que tiene alas de tela entre los brazos y las piernas, permitiendo que quien lo usa planee por el aire. Este traje transforma el cuerpo humano en una forma aerodinámica, permitiendo el vuelo horizontal a altas velocidades. Un traje de alas consiste en un mono con paneles de tela que crean superficies similares a alas entre los brazos, las piernas y el torso.
Estos trajes de alas están hechos de materiales duraderos como el nylon y están diseñados para mejorar la estabilidad y el control durante el vuelo. Quienes vuelan con traje de alas también usan cascos, gafas y a menudo tienen cámaras montadas para capturar sus vuelos. La pieza final y más crucial del equipo es el paracaídas. Al final de un vuelo en traje de alas, quien vuela con traje de alas despliega un paracaídas para reducir la velocidad y aterrizar de manera segura. El sistema de paracaídas utilizado en el vuelo en traje de alas es similar a los que se usan en el paracaidismo, con un paracaídas principal y un paracaídas de reserva en caso de emergencia. El vuelo en traje de alas requiere movimientos corporales precisos para controlar la trayectoria de vuelo. Pequeños ajustes en la posición de los brazos y las piernas pueden alterar significativamente la dirección y la estabilidad del vuelo. Los pilotos usan su cuerpo para dirigir, acelerar o desacelerar y para controlar la altitud. El entrenamiento para volar con traje de alas normalmente comienza con paracaidismo. Los futuros pilotos de traje de alas deben completar una cantidad significativa de saltos en paracaídas para dominar las técnicas básicas de caída libre y los despliegues de paracaídas antes de siquiera considerar usar un traje de alas. Este entrenamiento asegura que se sientan cómodos en el aire y puedan manejar situaciones de emergencia. El atractivo de volar con traje de alas radica en la sensación de volar y las vistas impresionantes. Los pilotos experimentan la emoción de deslizarse a altas velocidades, a menudo sobre paisajes impresionantes como montañas, bosques y valles. Sin embargo, esta emoción viene acompañada de riesgos considerables. Uno de los principales peligros en el vuelo con traje de alas es la proximidad a los obstáculos. Muchos pilotos de traje de alas practican el vuelo de proximidad, donde vuelan cerca de acantilados, árboles y otras características del terreno. Esto añade una capa extra de emoción, pero también incrementa el riesgo de colisiones. Otro riesgo importante es el despliegue del paracaídas. Si el paracaídas se despliega demasiado tarde o de manera incorrecta, puede provocar consecuencias catastróficas. Incluso con el entrenamiento y la experiencia adecuados, la naturaleza impredecible de las condiciones de vuelo puede plantear serias dificultades. Y como la historia de Graham nos muestra claramente, a pesar de la capacitación avanzada, la amplia experiencia y la preparación exhaustiva, incluso los pilotos más hábiles son vulnerables a accidentes fatales. La montaña Chenmen, donde Graham cayó, había sido un lugar codiciado por los pilotos de wingsuit, conocida por su paisaje impresionante y su terreno desafiante. La montaña ya había cobrado la vida de otro piloto de wingsuit, el húngaro Viktor Kovács, en 2013, lo que demuestra la extrema dificultad y el riesgo asociados con volar en esta zona. Muchos voladores de wingsuit se retiran cuando se dan cuenta de las inmensas exigencias físicas y mentales de este deporte. Pero para algunos, un último vuelo puede realmente ser lo último que hagan en vida. Violeta Roslin era una experimentada voladora sueco-polaca con traje de alas, conocida por su pasión y dedicación al deporte. Había sido una entusiasta saltadora base desde que comenzó a practicar paracaidismo a los 19 años. El salto base es un deporte extremo que consiste en lanzarse en paracaídas o con traje de alas desde objetos fijos. El acrónimo BASE significa edificios, antenas, puentes y estructuras. Y tierra. Acantilados. A diferencia del paracaidismo tradicional, que implica saltar desde una aeronave, los saltadores base se lanzan desde estos objetos fijos, a menudo a altitudes más bajas, lo que les deja menos tiempo para desplegar sus paracaídas y aumenta significativamente el factor de riesgo. Este deporte requiere una planificación meticulosa, una sincronización precisa y una comprensión profunda del control del paracaídas para navegar los desafíos únicos que presenta cada lugar de salto. Violeta, como saltadora profesional de base, había realizado cientos de saltos por toda Europa y en Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Estados Unidos. Ella también había empezado a caminar sobre las alas de los aviones, donde una persona está atada a las alas de un biplano. En una entrevista de 2009 en Malasia, ella expresó su amor por el deporte, diciendo: "Aunque lo que disfruto hacer pueda parecer aterrador por la altura, me encanta. Cada nivel de altura le da una emoción diferente a los que saltan. Si tuviera que elegir un favorito, sería el vuelo en traje de alas que hice en Suiza. Me hizo sentir como si estuviera volando con alas pegadas al cuerpo". Cuando no perseguía aventuras, Violeta trabajaba como inspectora en plataformas petroleras. Parecía una vida perfecta, y Violeta planeaba terminar sus días de aventuras a lo grande. Poco sabía ella que sería lo último que haría con vida. Era el 12 de septiembre de 2012. Violeta, ya con 37 años al quedar embarazada, juró dejar el vuelo en traje de alas. Este deporte extremo que tanto amaba, de una vez por todas, pero solo después de una última visita a su lugar favorito de salto base, la Villa Ferrata en las montañas suizas.
Con una caída vertical de más de 300 metros, este lugar cerca de Stechelberg, en Suiza, era el lugar favorito de salto base de la señorita Roslin. Y ella ya había realizado el salto muchas veces antes. Después de que 3 personas ya habían hecho sus saltos, ella y el señor Domolowski supuestamente saltaron juntos, probablemente planeando celebrar su último vuelo. Mientras ella volaba sobre el impresionante paisaje de los Alpes suizos, debió haber sido emocionante presenciarlo. Pero algo salió terriblemente mal. Durante su descenso, Violeta estaba descendiendo rápido, mucho más rápido de lo que debía. Su paracaídas estaba atascado, y sus esfuerzos desesperados por abrirlo mientras caía desde el saliente no daban resultado. Su compañera observaba impotente mientras ella intentaba desesperadamente desplegarlo. En sus últimos momentos se dio cuenta de que no lo lograría y extendió los brazos, quizá aceptando su destino o intentando minimizar el daño. Pero fue en vano. Murió instantáneamente al impactar. Violeta tenía 4 meses de embarazo al momento de su fallecimiento. Y este vuelo se suponía que sería el último que haría en mucho tiempo, quizá incluso para siempre. Llegaron homenajes de compañeros atletas y fanáticos de todo el mundo. Su madre, Helena Zaniewska-Peterson, le había suplicado que dejara de saltar después de que quedó embarazada, pero Violeta insistió en hacer un último salto. Lamentablemente, el vuelo con traje de alas es un deporte donde incluso el error más pequeño puede tener consecuencias fatales. La emoción de volar por el aire, a menudo a velocidades que superan las 120 millas por hora, viene acompañado de un riesgo constante de accidentes. Nadie está exento, ni siquiera una persona que planea dejar el deporte para siempre. Es 8 de diciembre, 2012, y 2 motas están cayendo del cielo, dando vueltas y girando por el aire. La cabeza de un hombre cuelga inerte dentro de un casco azul mientras se abre su paracaídas de emergencia. Otro hombre se desploma en el suelo y grita: "Alguien me golpeó, alguien me golpeó". Es una clara mañana de verano. Los autos circulan por la autopista Hume cerca de Picton. Sobre ellos hay un caos absoluto debido a una colisión mortal en el aire entre paracaidistas, que se cree es la primera en Australia. Deja a 2 hombres girando descontroladamente hacia la tierra. Los cielos sobre Wilton, al suroeste de Sydney, fueron testigos de este accidente sombrío y perturbador que hizo historia. Aquel fatídico día, Peter Farley se había unido a un grupo de 17 paracaidistas para un animado fin de semana de vuelo con traje de alas. Despegaron en una pequeña aeronave Cessna, ascendiendo a 14.000 pies sobre Wilton. El grupo, compuesto por entusiastas de Sydney, Melbourne y Brisbane, estaba lleno de emoción, pero el salto pronto tomaría un giro trágico. Los 17 paracaidistas llevaban paracaídas reglamentarios, así como trajes especiales que tienen tela extra entre las piernas y los brazos para ayudarles a volar hacia adelante mientras caen, como una especie de planeador humano. El salto comenzó de manera rutinaria, con los paracaidistas saliendo del avión en rápida sucesión, tal como se había planeado. Peter y otro paracaidista con traje de alas. Scott Hingerty y Peter fueron los últimos en saltar. Hingerty, un paracaidista experimentado con más de 800 saltos, había empezado a volar con traje de alas apenas un mes antes. Mientras surcaban el cielo ocurrió un desastre. Literalmente, 39 segundos después de que saltó, un golpe brutal en el costado derecho de Scott lo hizo girar. No podía respirar, no podía ver, me estaba desmayando, dice. Todo el brazo me hormigueaba desde el hombro hasta los dedos. No podía mover mi pierna derecha, pensé que me había roto la espalda. Ha visto las grabaciones tantas veces desde entonces que ya sabe lo que pasó en ese momento. Hice una vuelta de tonel, estaba mirando al suelo y de repente estoy mirando al cielo y luego al suelo otra vez. Una foto de la página de Facebook de Scott Hingerty muestra sus moretones después de lo que ahora sabe que fue una colisión en el aire con Peter Farley. Me recuperé e intenté abrir mi paracaídas. Y luego hice 3 giros planos hacia la izquierda. Me dije a mí mismo: Scott, si no haces algo ahora mismo, vas a morir. Realmente no estoy seguro de cómo, pero logró abrir su paracaídas. Momentos después, Hingerty se deslizó en la zona de aterrizaje gritando de dolor. El lado derecho de su cuerpo era un desastre de moretones profundos. Pero Peter Farley, a diferencia de Scott, no viviría para contar su loca y salvaje historia. La colisión en el aire lo dejó completamente inconsciente, lo que significaba que no pudo jalar el cordón de apertura de su paracaídas. Sin la capacidad de desplegar su paracaídas, cayó rápido y con fuerza. Y mientras el cuerpo inerte de Farley caía del cielo, su paracaídas de reserva se abrió automáticamente a 750 pies. Pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Farley estaba completamente a merced del destino.
Sin poder prepararse para el impacto, Farley cayó bruscamente al suelo, chocando con un camión de volteo en un sitio de construcción junto a la carretera. Compañeros paracaidistas y transeúntes preocupados corrieron a realizarle RCP. Pero Farley no tenía pulso, y tenía el cuello roto. Si el cuello de Farley se rompió en la colisión en el aire o al aterrizar, lo determinará el forense. El poseedor del récord mundial de wingsuit y médico de emergencias, Glenn Singelman, dice que el cuello es vulnerable en cualquier colisión a alta velocidad. Así que, a pesar de sus esfuerzos, Peter Farley fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Ahora hay varias señales de alerta sobre el incidente. Primero, la investigación reveló que muchos de los paracaidistas, incluido el propio Peter Farley, no contaban con la certificación requerida de la Federación Australiana de Paracaidismo, APF, la certificación Starcrest para saltos de formación grande. Esta certificación asegura que los participantes poseen las habilidades y experiencia necesarias para realizar saltos de manera segura con más de 10 personas. La ausencia de estas certificaciones entre los participantes fue una grave violación de los protocolos de seguridad. En segundo lugar, la organización del salto fue puesta en duda. La planificación y ejecución de un salto en formación tan grande, especialmente con participantes de diferentes niveles de experiencia, exige una atención meticulosa a los detalles y una estricta adherencia a las normas de seguridad. El no hacer cumplir estas normas resultó en una situación peligrosa que finalmente llevó a la muerte de Farley. En tercer lugar, hubo una notable falta de supervisión y control. Instructores experimentados o líderes de salto debieron haber asegurado que todos los participantes cumplieran con los estándares de seguridad requeridos antes del salto. El descuido al verificar las calificaciones y posiblemente pasar por alto la diferencia de experiencia entre los paracaidistas aumentó significativamente el riesgo de un accidente. Lo más notable, uno de los otros voladores en traje de alas le diría después a la policía que escuchó a Hingerty preguntarle a su instructor de vuelo en traje de alas: «Hasta ahora solo tengo 3 saltos con traje de alas. ¿Está bien si participo en este salto?». A lo que respondió: «No te preocupes, amigo, vas a estar bien». A pesar de la negligencia, la investigación sobre el accidente concluyó que fue accidental y prevenible. No se presentaron cargos penales contra ninguna de las personas involucradas. Sin embargo, se tomaron medidas administrativas significativas para abordar las fallas de seguridad identificadas. La Federación Australiana de Paracaidismo, APF, suspendió a varios instructores y organizadores de saltos que se determinó que habían descuidado sus deberes de garantizar la seguridad y las calificaciones de los participantes. La APF también ordenó requisitos de capacitación y certificación más estandarizados para los instructores de traje de alas y los participantes en saltos de grandes formaciones. Esto incluyó un reentrenamiento integral para todos los instructores certificados, con el fin de garantizar un estándar más alto de seguridad y responsabilidad en futuros saltos. Estas son, por supuesto, regulaciones muy buenas y medidas de seguridad destinadas a proteger el bienestar de todos los participantes en actividades de deportes extremos. Pero para Peter, fue demasiado poco y demasiado tarde. Ahora estoy seguro de que debe ser bastante tentador especular sobre cómo habrían salido las cosas si Peter hubiera tenido un poco más de experiencia. Pero la experiencia no siempre protege contra lo inesperado en los deportes extremos. Nuestra siguiente historia involucra a un hombre que, a pesar de su experiencia tanto académica como de aficionado, en paracaidismo y vuelo con traje de alas, se encontró en una situación peligrosa para la que ni toda su experiencia lo habría preparado. Jeffrey Robson era un talentoso volador sudafricano con traje de alas, candidato a doctorado en el Instituto Federal Suizo de Tecnología. Jeffrey era conocido por su trabajo pionero en el modelado matemático del vuelo en traje de alas. Jeffrey Robson nació en Belleville, Ciudad del Cabo, el 24 de enero de 1979. Su educación inicial tuvo lugar en la preparatoria Bergvliet, después de lo cual continuó sus estudios superiores en la Universidad de Stellenbosch. Aquí completó una licenciatura en Ingeniería Mecánica y una maestría en Matemáticas Aplicadas. Su trayectoria académica no terminó ahí. Continuó sus estudios en el prestigioso Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich, donde emprendió un innovador proyecto de doctorado sobre cómo funcionaba el perfil aerodinámico de un traje de alas a diferentes velocidades de planeo. Después de terminar sus estudios, Jeffrey incursionó brevemente en el sector financiero en Londres, realizando análisis estadísticos para el Banco de Tokio. Aunque esto le ayudaba a pagar las cuentas, Jeffrey se sentía atrapado, insatisfecho con su vida. Así que redirigió su enfoque hacia combinar su experiencia académica con su pasión por los deportes extremos. Fue durante este periodo que comenzó a practicar paracaidismo y salto base,
Con el tiempo pasó al vuelo con traje de alas. Jeffrey había combinado su pasión por volar con su experiencia en ciencia e ingeniería. Él calculaba meticulosamente sus trayectorias de vuelo y a menudo probaba sus modelos en el aire. Después de muchos saltos exitosos en paracaídas, Jeffrey decidió que era momento de llevar su pasión por la aventura y las matemáticas al siguiente nivel. Para su salto fatal, Jeffrey estaba intentando un vuelo de proximidad desde un acantilado en Duvels Kloof, cerca de Stellenbosch, Sudáfrica. Esta zona es conocida por su terreno desafiante, que requiere un control preciso y gran pericia. Y así llegamos al 12 de abril, 2010. El día del incidente, la mañana estaba despejada y fresca, mientras Jeffrey Robson, conocido por sus amigos como Gio, y sus amigos se preparaban para una desafiante caminata y salto base en las montañas escarpadas cerca de Stellenbosch. El grupo comenzó su ascenso alrededor de las 5:15 am. Gio, quien tenía la única linterna frontal, guiaba al grupo. Justo antes de las 9 am, llegaron al lugar donde planeaban saltar desde el acantilado en Duvelskloof, entre el paso Hellshoek y Peniel. Mientras Lacey y O'Connor se preparaban para un salto base tradicional desde la cara norte del acantilado, Robson se puso su traje de alas. Este tipo de traje añade superficie al cuerpo, permitiendo que quien lo usa planee por el aire a largas distancias. Gio, como paracaidista experimentado y entusiasta del vuelo con traje de alas, había planeado cuidadosamente este vuelo. Estaba probando una nueva ruta y también poniendo a prueba ideas de sus estudios de doctorado. Su investigación involucraba cálculos muy detallados sobre cómo vuelan los trajes de alas, utilizando datos de GPS y sensores que miden la posición, movimiento y condiciones ambientales como la presión del aire. Mientras sus amigos observaban, Gio saltó perfectamente y giró 90 grados para seguir la trayectoria de vuelo que había calculado, la cual se suponía que lo llevaría sobre una cresta, pero poco después de que rodeó una saliente del acantilado, se escuchó un fuerte estruendo. Algo había salido terriblemente mal. Sus amigos rápidamente se dieron cuenta de que la situación era grave y pidieron ayuda. La zona era demasiado difícil de alcanzar a pie, así que llamaron a un helicóptero del Red Cross Air Mercy Service. Lamentablemente, para cuando llegó la ayuda, Robson ya había fallecido, ya que sus heridas eran demasiado graves. A pesar de su cuidadosa preparación, una ráfaga de viento inesperada alteró la trayectoria de Jeffrey durante el vuelo. Incapaz de corregir su rumbo, chocó contra el costado de una cresta, lo que resultó en un impacto fatal. Este incidente mostró la naturaleza impredecible del vuelo con traje aéreo, donde incluso los errores de cálculo más pequeños pueden llevar al desastre. La muerte de Jeffrey fue una pérdida significativa tanto para la comunidad académica como para la comunidad de vuelo con traje aéreo. Era profundamente respetado por sus contribuciones científicas y su espíritu aventurero. Nuestra siguiente historia involucra a Mark Andrews, un saltador base británico de 65 años que trágicamente perdió la vida el 3 de junio, 2023, durante un salto en wingsuit en los Dolomitas italianos. A pesar de haber llegado tarde al deporte, Mark era conocido por su espíritu intrépido, ya que había realizado más de 600 saltos, a pesar de haber comenzado apenas en 2014. A pesar de haber comenzado tarde en el salto base, Mark se había convertido rápidamente en una figura muy conocida en la comunidad. Él publicaba regularmente videos de sus saltos en las redes sociales, mostrando sus hazañas atrevidas por toda Europa, incluyendo Noruega, Italia y Rusia. Mark también había vivido en Moscú y Bucarest, donde estaba radicado con su esposa. Como ingeniero jubilado, había adoptado el estilo de vida lleno de adrenalina del salto base, con un entusiasmo notable. El día de su salto fatal, Mark se lanzó desde Paganella, un lugar popular y desafiante para el salto base cerca de Trento, Italia. El accidente ocurrió en una clara mañana de sábado. Se informa que Mark había ido solo al lugar para prepararse para otro salto emocionante. Después de hacer una última revisión preliminar, Mark saltó. Probablemente debió sentir la emoción del salto recorriendo sus venas durante los primeros segundos. Pero a pesar de su amplia experiencia, algo salió desastrosamente mal. Mientras saltaba, una fuerte ráfaga de viento lo tomó por sorpresa, alterando su trayectoria y empujándolo peligrosamente cerca de la pared rocosa. Los testigos lo vieron luchar por recuperar el control, pero el viento resultó ser demasiado fuerte. Mientras Mark descendía rápidamente, chocó contra una saliente rocosa, lo que hizo que perdiera aún más el control. En un intento desesperado por estabilizarse, intentó desplegar su paracaídas. Desafortunadamente, la apertura del paracaídas ocurrió demasiado tarde y siguió cayendo sin control por la pared rocosa. La colisión con la cornisa ya le había causado heridas graves, y la caída posterior dejó pocas posibilidades de supervivencia.
se vio el cuerpo de Mark caer sin control por la pared rocosa, y su paracaídas solo se desplegó parcialmente. Para cuando llegaron los servicios de emergencia, estaba claro que no había sobrevivido al impacto. Su cuerpo fue recuperado por un helicóptero de rescate de montaña y posteriormente trasladado en helicóptero a un hospital cercano. Irónicamente, el trágico incidente ocurrió cerca del mismo lugar donde otro paracaidista base británico, Dylan Morris Roberts, había muerto exactamente un año antes. Las circunstancias exactas que rodean su muerte aún están siendo investigadas por las autoridades locales. La zona donde ocurrió el accidente de Mark es conocida por su dificultad y se considera apta solo para expertos, ya que los primeros 700 pies del descenso son particularmente peligrosos, con salientes de rocas y árboles que requieren una navegación precisa. Incluso los saltadores experimentados advierten sobre las condiciones de viento complicadas que aumentan el peligro. Pero la muerte de Mark Andrews muestra otro riesgo más, asociado con el salto base: la imprevisibilidad del entorno. Incluso los saltadores más experimentados pueden enfrentar desafíos imprevistos, como cambios repentinos de viento, que pueden alterar drásticamente un salto planeado. El deporte extremo, a pesar de todas las precauciones, sigue siendo mortal debido a los elementos incontrolables. Como deporte, el salto base ha cobrado más de 400 vidas en los últimos 20 años. Y a pesar de los avances en el equipo y el entrenamiento, la naturaleza impredecible del deporte significa que esta cifra probablemente no disminuirá pronto. La muerte de Mark es un recordatorio claro de la delgada línea entre la emoción y la tragedia en los deportes extremos. Nuestra siguiente historia se centra en Liu Ning, un estudiante universitario chino de 24 años que trágicamente murió durante un vuelo en wingsuit el 12 de mayo de 2020. Liu era un experimentado volador con traje de alas que participaba en la filmación de un documental en las pintorescas montañas de Zhangjiajie, en la provincia de Hunan, China. Ese día, Liu y su camarógrafo saltaron de un helicóptero a una altura de 8.000 pies. Estas imágenes muestran a su compañero de salto tratando desesperadamente de hacerle señas para que se acercara, ya que se desvió de la ruta de vuelo planeada. A pesar de sus esfuerzos, Liu se desvió de la trayectoria y descendió rápidamente hacia la línea de árboles. No logró abrir su paracaídas y desapareció de la vista poco después del salto. De inmediato se inició una operación de búsqueda masiva poco después, que involucró helicópteros, drones y a los habitantes locales. Después de 3 horas, el cuerpo de Liu fue encontrado en una zona boscosa densa a una altitud de 3.000 pies, aproximadamente a 7.000 pies de su punto de salto. Su paracaídas no se había desplegado, lo que indica que no pudo recuperar el control en sus últimos momentos. La noticia de su fallecimiento atrajo una gran atención, con al menos 250 millones de personas viendo el video que documenta su último salto. Este fue uno de los primeros accidentes mortales que involucraron a una atleta china en este deporte extremo. Su muerte provocó una discusión sobre la importancia de mantener las rutas de vuelo y la necesidad crítica de equipo de seguridad, como los rastreadores GPS, durante actividades de alto riesgo como estas. Su fallecimiento también llevó a un mayor escrutinio del deporte en China, que ya se considera una actividad de lujo debido a sus altos costos y al extenso entrenamiento que requiere. A pesar de la amplia experiencia de Liu, este incidente resalta la naturaleza impredecible del vuelo en traje de alas y el estrecho margen de error. Su muerte sirvió como un recordatorio aleccionador de los peligros inherentes del vuelo en traje de alas, incluso para aquellos con amplia capacitación y experiencia. El vuelo en traje de alas en realidad es más seguro de lo que podría parecer. ¿No me crees? Mira hasta el final. En 2017, Fred Fugen y Vince Reffet realizaron una hazaña impresionante donde saltaron desde la montaña Jungfrau en los Alpes suizos y entraron volando en un avión Pilatus Porter en movimiento. Sí. Luego está la leyenda italiana del wingsuit, Roberto Mancino, quien voló con éxito con un traje de alas entre 2 edificios de oficinas en la ciudad de Panamá en 2015. ¿Adivina dónde encontré estas historias increíbles? Así es, en los sitios web de empresas que se especializan en experiencias de vuelo en wingsuit. Pero claro, más allá de la descarga de adrenalina y las vistas increíbles, en ningún lugar de estos sitios web se menciona el lado oscuro del salto en wingsuit. Por cada volador que ha planeado entre las nubes, hay muchas historias de quienes nunca lograron regresar a tierra sanos y salvos. Olvidarás la emoción de cortar el aire a velocidad terminal cuando te des cuenta de lo rápido que pueden salir mal las cosas.
Este video ha llamado la atención en todo el mundo, ya que capturó un momento verdaderamente impresionante. El 29 de septiembre de 2016, Eric Dos Santos, un experimentado piloto de traje aéreo, emprendió lo que se suponía iba a ser un vuelo de rutina por los Alpes franceses. Al inicio del video, donde Eric está a punto de despegar, todo parece normal en una aventura que resultó ser cualquier cosa menos ordinaria. Con la cámara de su casco grabando, incluso se despidió casualmente con un au revoir antes de despegar, sin saber el giro dramático que estaba a punto de tomar su vuelo. Au revoir, au revoir. Mientras volaba sobre las montañas cubiertas de nieve y los acantilados escarpados, la cámara capturó un descenso como de montaña rusa hacia un bosque verde y frondoso. La belleza de la escena era hipnotizante, con la sombra de Eric trazando su ruta allá abajo. Una imagen tranquila y serena del audaz baile entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, apenas 51 segundos después del despegue, la historia dio un giro que te deja sin aliento. Eric perdió altitud de manera rápida e inesperada. En un momento, lo que debió haber sido un vuelo rutinario casi terminó en un obituario. Estas imágenes, directamente desde el punto de vista de Eric, lo muestran navegando justo por encima de las copas de los árboles, a una velocidad asombrosa de más de 90 millas por hora. Cuando Eric comienza a reducir la velocidad, perdiendo velocidad y altitud, lo peor sucede. Choca con la copa de un árbol mientras aún va a alta velocidad. Su cámara capta el momento aterrador justo antes del impacto, antes de irse a negro. De alguna manera, Eric milagrosamente sobrevivió a este accidente, pero el daño en su cuerpo fue considerable. La caída le dejó fracturas en el omóplato izquierdo, la parte superior de su hombro izquierdo, su clavícula izquierda y 3 costillas de su lado izquierdo. También tenía el cuello magullado, el hígado lacerado, lesiones en la cabeza y varios cortes en la cabeza. Incluso necesitó una cámara hiperbárica para ayudar en su recuperación de las lesiones en la cabeza. Pero aún así, fue increíblemente afortunado de sobrevivir a un accidente en traje de alas a velocidad máxima sin desplegar un paracaídas. Eric es solo la segunda persona en el mundo que se sabe ha sobrevivido a un accidente tan devastador. Volar con traje de alas como Eric implica usar un traje especialmente diseñado que tiene membranas de nylon que se extienden entre los brazos, las piernas y el cuerpo, creando superficies aerodinámicas que permiten al volador deslizarse por el aire horizontalmente, imitando el vuelo elegante de las aves o los murciélagos. El vuelo con traje de alas es especialmente popular entre los saltadores buzz, que buscan la forma más pura de volar sin necesidad de un avión. En cambio, suben a elevaciones altas como acantilados o plataformas altas y saltan directamente al aire. Una vez en el aire, controlar su trayectoria de vuelo requiere movimientos precisos. Pequeños movimientos de sus brazos o piernas pueden alterar significativamente su dirección y estabilidad. Al final de su vuelo, quienes vuelan con traje de alas despliegan un pequeño paracaídas para llegar al suelo de manera segura. Aunque esto pueda parecer sencillo, la realidad es que la técnica para controlar un traje de alas es altamente compleja y requiere mucha habilidad y práctica. Muchos saltadores tienen dificultades para dominar esta técnica de control, lo cual es fundamental para un vuelo seguro. Incluso los voladores experimentados pueden enfrentar desafíos debido a la naturaleza impredecible del deporte, donde pequeños errores de cálculo pueden tener consecuencias graves. No suena tan difícil, pero en realidad, muchos paracaidistas y saltadores base han sufrido precisamente porque no lograron controlar este tipo de dirección. Pero claro, no todas las historias de volar entre las nubes terminan con un milagro como el de Eric Dos Santos. En 2018, Amy Jean Saint-Hilaire Adam, una saltadora de élite de 27 años de Canadá, estaba participando en la serie Wide Open de traje de alas. La competencia atrae a los pilotos de traje de alas más hábiles del mundo, quienes se ponen trajes de alas de alto rendimiento para competir entre ellos a través del cielo. Ese día fatídico, Amy Jean estaba compitiendo contra otro paracaidista cuando ocurrió una colisión catastrófica entre ellos en el aire. Uno de los anfitriones de la competencia recordó: salieron en el salto y él y otro paracaidista se perdieron de vista. Tuvieron un momento de inestabilidad y chocaron. Si hubieran pasado uno junto al otro a 30 centímetros de distancia, se habrían esquivado por completo y no habría pasado nada. Fue solo una combinación de diferentes cosas y mala suerte lo que llevó a eso. Todas las cosas equivocadas pasaron justo en el momento y lugar equivocados. Quedó inconsciente por la colisión. No pudo jalar el cordón de su paracaídas. Sin la capacidad de desplegar su paracaídas, cayó en picada a más de 160 kilómetros por hora, estrellándose contra el techo de una casa en el condado de Riverside, a 70 millas al este de Los Ángeles, California. El impacto fue devastador. Emma Jean,
Conocido por sus más de 1000 saltos exitosos, una figura respetada en el mundo del wingsuit, muy celebrado por su valentía y habilidad, falleció. Tenía la cabeza agachada, ya sabes, los brazos colgando, las piernas colgando. Llevaba puesto un traje planeador, pero ya sabes, su paracaídas de emergencia o algo así se desplegó en el último segundo, pero él no hizo nada para que eso pasara. Lamentablemente, cuando algo sale mal durante un salto, toda esa habilidad, experiencia, récords antérieurs, todo eso se va por la borda. El principal peligro en el vuelo con traje de alas, perder el control. No es algo para lo que realmente puedas entrenar, y los saltadores que se encuentran en ese estado sobreviven únicamente por los caprichos del viento, su entorno y la altitud a la que perdieron el control. Los voladores con traje de alas a máxima altitud normalmente alcanzan velocidades de más de 100 millas por hora. A estas velocidades, cualquier impacto con un objeto sólido, ya sea el suelo o una estructura, es extremadamente grave. El cuerpo humano no está hecho para soportar impactos a estas altas velocidades sin sufrir lesiones graves o la muerte. Para Amy Jean, la colisión en el aire que lo dejó inconsciente lo convirtió en un meteoro humano volador. Incluso si estuviera despierto y alerta, las posibilidades de sobrevivir a un choque a esas velocidades ya eran mínimas. Pero inconsciente. No tenía ninguna oportunidad. En un sentido muy real, esa colisión selló su destino. Él ya había muerto antes de tocar el suelo. Y así, de repente, un deporte que prospera gracias a la adrenalina y la precisión, nos recordó lo estrecho que es el margen de error. El 27 de julio 2018, los cielos sobre Boulogne-sur-Mer, Francia, fueron testigos de un accidente trágico e inusual que llevó a múltiples juicios y a una condena efectiva. Nicolas Galli, de 40 años, era un experimentado paracaidista con traje de alas, cuya pasión por las aventuras a grandes alturas era bien conocida dentro de la comunidad de deportes extremos. Ese día común y corriente, Nicolas emprendió lo que se suponía sería otro salto emocionante desde 14.000 pies. Nicolas había saltado de un avión Pilatus monomotor, una elección común para los que usan traje de alas. El salto comenzó con normalidad mientras él y otro paracaidista surcaban el aire. Sus trajes de alas les daban la libertad de planear como aves. El cielo estaba despejado y todo parecía normal, pero en cuestión de segundos, una extraña y desastrosa serie de eventos se desarrolló. El piloto del Pilatus, atrapado en la emoción de la secuencia de salto, comenzó un rápido descenso para volver a pasar para el siguiente grupo de paracaidistas. Al mismo tiempo, Nicolás, impulsado por la adrenalina, trazó un camino que fatalmente se cruzaría con la aeronave que descendía. El vasto cielo de repente se convirtió en un escenario reducido para un grave error. La aeronave, con sus amplias alas cortando el aire, estaba sin saberlo en rumbo de colisión con Nicolás. Mientras Nicolás descendía planeando, el piloto, sin darse cuenta de la cercanía del paracaidista, continuó su descenso. Apenas 20 segundos después de iniciar su descenso, sucedió lo impensable. Nicolás chocó con el avión del que acababa de saltar. El impacto fue brutal e inmediato. Golpear el ala del avión a tanta altitud y velocidad fue instantáneamente fatal para Nicolás, y perdió la vida justo en el impacto. Ahora hay varias señales de alerta sobre el incidente. Primero, el piloto estaba volando el avión sin una licencia válida. Segundo, no hubo una reunión previa al salto con los paracaidistas, un descuido que probablemente contribuyó al fatal malentendido sobre las trayectorias de vuelo. Finalmente, el piloto asumió que Nicolás y el otro paracaidista estaban más al sur de lo que realmente estaban. El terrible accidente llevó a un juicio en el que los fiscales señalaron el error del piloto como la causa principal de la muerte de Galli, una afirmación que el piloto impugnó. Él defendió sus acciones argumentando que Galli se había desviado de la ruta de vuelo esperada. Una ruta en la que no debería haber estado. Creo que mi ruta de vuelo tenía sentido, dijo el piloto durante el juicio, expresando que aunque el evento fue una tragedia, él no se consideraba culpable. Sin embargo, el tribunal determinó lo contrario. La combinación de error del piloto y una licencia inválida era demasiada negligencia para pasarla por alto, y como resultado recibió una sentencia suspendida de homicidio culposo de 12 meses, y se le prohibió volar durante un año. Lo más aterrador es que Nicolás fue solo una de las 23 personas que murieron practicando salto base en 2018. Sí, escuchaste bien. 23.
En promedio, esto podría parecer un número pequeño, pero cuando consideras la cantidad relativamente baja de personas que participan en este deporte extremo, la tasa de mortalidad es alarmantemente alta. Entonces, ¿por qué la gente decide conscientemente correr ese riesgo y dedicarse a esa actividad? Para algunos, es por la adrenalina que proviene de llevar los límites de la seguridad al extremo. Pero para Uli Manuele, era más que la simple emoción de burlar a la muerte, sabiendo que cada salto podía ser realmente el último. Se trataba de llevar al límite lo que era posible con el vuelo humano. Uli Manuele era conocido por su extraordinaria habilidad y precisión en el vuelo con traje de alas. Su enfoque hacia el deporte era casi artístico, siempre buscando perfeccionar su trayectoria de vuelo y lograr hazañas que nadie se había atrevido a intentar antes. En uno de sus saltos más impresionantes capturados en video, Uli voló a través de una abertura de cueva de 2 metros de ancho en una montaña en Lauterbrunnen, Suiza, en 2014. Una hazaña que requirió no solo una valentía inmensa, sino también una planificación meticulosa y precisión. Su margen de error era sumamente reducido, y hasta el más mínimo error de cálculo habría hecho que se estrellara brutalmente contra una pared a cualquiera de los lados de la cueva. Este salto, como muchos de los otros que hizo, fue capturado con su cámara GoPro y ha sido visto más de 1 millón de veces en YouTube. Uli Manuele también hizo realidad otro de sus sueños sensacionales: volar a través de un aro de fuego. Con la ayuda de algunos amigos, llevaron el pesado aparato metálico hasta lo alto de los Alpes italianos. Con un poco de improvisación, el equipo de apoyo preparó todo justo cuando el viento se calmó, permitiendo que Uli volara a través del círculo en llamas. En agosto de 2016, Uli Manuele estaba en las Dolomitas, Italia, listo para lo que sería uno de sus vuelos en wingsuit más atrevidos. Eligió una ruta particularmente desafiante que implicaba volar a través de una formación rocosa estrecha. Conocido por su habilidad excepcional y su confianza en su capacidad para navegar terrenos peligrosos, Uli no dudó. Uli saltó desde su punto de partida, planeando con precisión y control, como lo había hecho más de 60 veces antes. El vuelo transcurría a la perfección, capturado en su cámara GoPro, con Uli demostrando por qué era considerado uno de los mejores del mundo en vuelo con wingsuit. Estaba a punto de completar otro salto espectacular. Pero entonces, en un momento que te detiene el corazón, calculó mal. Este pequeño error de juicio hizo que se acercara demasiado a las rocas. Perdió el control, y antes de que pudiera abrir su paracaídas, Uli chocó contra la montaña a alta velocidad. Fue un impacto devastador, y lamentablemente fue imposible que él sobreviviera. Así que resulta que incluso los profesionales del wingsuit no son inmunes a los accidentes, incluso si ya han desafiado los límites y roto récords antes. Y como prueba, hay una historia de algo que le pasó a Richard Pucher en 2022. Pucher era un instructor profesional de salto base con más de 20 años de experiencia en paracaidismo y más de 14 años de experiencia en salto base. Desde los valles de Los Ángeles hasta la montaña de Changjiaye, China, había ido a lanzarse prácticamente a todos lados. Incluso cofundó una empresa de equipo e instrucción de salto base, llamada Apex Base, junto con su esposa. Un día soleado, el 7 de enero de 2022. Pucher y su amigo fueron a un lugar popular para saltar conocido como Super Gorgeous en Moab, Utah, un sitio famoso por sus impresionantes vistas de Castle Valley y del río Colorado. Este lugar era uno de los favoritos entre los saltadores experimentados por su terreno desafiante y su paisaje impresionante. El plan ese día era realizar un vuelo de proximidad, una técnica utilizada por paracaidistas experimentados que consideran que los saltos normales son demasiado tranquilos. Esta técnica consistía en volar lo más cerca posible del terreno circundante, mientras el sol proyectaba largas sombras sobre el valle. Pucher se puso el equipo y saltó del acantilado con su característica confianza, surcando el aire hacia el accidentado terreno que tenía debajo. Sin embargo, no todo salió como estaba planeado. Lo que exactamente le sucedió a Pucher ese día aún no está claro, ya que las autoridades no han dado detalles al público. Todo lo que sabemos es que un dispositivo de mensajería satelital que llevaba consigo detectó un impacto minutos después de su salto, y esto activó una llamada de emergencia SOS a las autoridades. El compañero de Pucher, quien permaneció en la cima del acantilado, también activó un dispositivo de mensajería satelital solicitando asistencia de emergencia. Las autoridades respondieron de inmediato, y en la operación de búsqueda y rescate que siguió, más tarde fue encontrado en una empinada pendiente de rocas, a unos 300 metros por debajo de su punto de salto y a unos 210 metros por encima del río Colorado.
Lo que le sucedió a este experimentado paracaidista en sus últimos momentos es algo que nunca sabremos. Solo sabemos que Richard fue encontrado muerto después de ese salto, y lo más probable es que se estrelló contra una roca. Pero justo cuando piensas que no puede volverse aún más peligroso, hay una modalidad del vuelo con traje de alas en la que un grupo vuela junto en lugar de un vuelo en solitario. El 23 de abril 2014, el mundo de los deportes extremos fue sacudido por una tragedia devastadora que involucró a 3 de sus practicantes de traje de alas más experimentados, Dan Vickery, Ludovic Worth y Brian Drake. El trío, conocido por su habilidad, había emprendido un desafiante vuelo de proximidad desde un helicóptero en el pintoresco valle de Luchenthal, en Suiza. Su plan era ejecutar una trayectoria de vuelo empinada justo por encima de una cresta. Una maniobra que requiere una ejecución impecable debido a la cercanía con el terreno. Desafortunadamente, ocurrió un grave error de cálculo. Durante su descenso, intentaron volar sobre una cresta empinada que los llevaría a una zona más adecuada para aterrizar. Desafortunadamente, calcularon mal su trayectoria de vuelo. El grupo terminó dando vueltas alrededor de la cresta, lo que inesperadamente los llevó solo a un terreno plano sin áreas adecuadas para aterrizar o maniobrar de manera segura. Un escenario peligroso para los voladores con traje de alas que dependen de descensos más empinados para mantener la sustentación y el control. En un intento desesperado por corregir su rumbo, dieron un giro brusco a la izquierda, apuntando hacia una sección de terreno más empinado cuesta abajo que al principio había estado oculta por la cresta. Este fue su error fatal. El cambio repentino de dirección los acercó demasiado al suelo demasiado rápido. Trágicamente, los 3 voladores calcularon mal su altitud y la distancia al terreno. Vickery y Drake estaban a poco más de 30 pies de alcanzar la seguridad de la pendiente cuando aterrizaron de manera catastrófica, mientras que Worth se quedó a solo 10 pies de alcanzarla. El impacto fue severo e inmediato. Vickery y Worth perdieron la vida en el lugar de los hechos, y Drake sucumbió a sus heridas 4 días después. Incluso para un deporte conocido por su tasa de mortalidad, la noticia de la triple muerte causó conmoción en toda la comunidad del vuelo con traje de alas. Y aún así, a pesar de los peligros y los recordatorios aleccionadores de lo implacable que es, el deporte sigue prosperando, ya que los entusiastas de todo el mundo siguen sintiéndose atraídos por la emoción de volar, incluso con los riesgos reales de que sea lo último que hagan en vida. Por supuesto, en este video, he recopilado para ustedes ejemplos de las lesiones y muertes más horribles en vuelos con traje de alas. Debo señalar que los incidentes mortales ocurren aproximadamente una vez cada 600 saltos base con traje de alas. Esto lo hace significativamente más riesgoso que el paracaidismo, donde la tasa de mortalidad es de aproximadamente 5 en 1 millón de saltos. Entonces, ¿qué pasa con la idea de que volar con traje de alas sea más seguro de lo que parece? Bueno, para ponerlo en perspectiva, subirte a tu auto hoy y conducir puede ser incluso más peligroso, con 1 de cada 147 accidentes automovilísticos terminando en una fatalidad. Curiosamente, a pesar de los altos riesgos, volar con traje de alas fascina a muchos aventureros. Y por supuesto, estas estadísticas provienen de estudios y reportes exhaustivos sobre el deporte. El suelo se acerca rápidamente, como una enorme boca lista para tragarte. Tu corazón late con fuerza y apenas puedes respirar. Intentas jalar la cuerda del paracaídas una última vez, después de muchos intentos fallidos, esperando un milagro. Pero no pasa nada. Todo abajo es una mezcla de colores borrosos, acercándose cada segundo. Ves cada detalle, cada sombra, mientras el miedo llena todo tu cuerpo. Cierras los ojos por un momento, dándote cuenta de que este es el final. Entras en pánico al sentir la fuerte atracción de la gravedad, y tus últimos momentos se apresuran a recibirte. Este es el horror de los momentos en que el vuelo con traje de alas sale mal. El vuelo con traje de alas es un deporte donde los participantes planean por el aire, usando un traje especial con tela bajo los brazos y las piernas. Este traje aumenta la superficie del cuerpo y actúa como el ala de un paracaídas para reducir la velocidad de descenso. Sí, como Batman. Y justo como lo hizo Batman, el vuelo termina al abrir un paracaídas. Pero ni siquiera Batman tuvo un aterrizaje suave. En el episodio de hoy, vamos a cubrir 7 saltos con traje de alas que salieron terriblemente mal. Desde un paracaídas que se negó a abrirse hasta uno que se abrió demasiado tarde, hasta estrellarse contra una cresta. Antes de hablar sobre las muertes horribles causadas por el vuelo con traje de alas, quiero darte una idea rápida de un deporte de paracaidismo que es un poco menos peligroso: salto base. En el salto base, los participantes saltan desde objetos fijos usando paracaídas. Base es un acrónimo de estos objetos fijos desde los cuales una persona puede saltar: edificio, antena, tramo y tierra.
Desde 2003 muchos saltadores base han comenzado a llevar sus aventuras al siguiente nivel usando trajes de alas, y eso dio origen al buzz con traje de alas. Una de las historias trágicas más famosas de los saltadores base es la historia de Amber Bellows. Clayton Hoyt Butler y Amber Bellows eran una pareja de Salt Lake City, Utah, y tenían experiencia en el salto base. Clayton y Amber amaban la aventura y buscaban hacer carrera en el salto base. Incluso contrataron al cineasta Josh Lloyd para producir contenido en video de sus saltos juntos y así impulsar sus carreras profesionales. Y según Josh, Amber tenía grandes ambiciones de convertirse en una saltadora base profesional, y él la llamaba una de las mejores saltadoras base del mundo. Y definitivamente estaba en camino al éxito, ya que era admirada y reconocida entre la comunidad de saltadores base. Amber y Clayton se lanzaron al cielo en una caída libre llena de adrenalina en Buttermilk Tower, que se encuentra al oeste de Nowhere, Utah. Vivieron grandes aventuras muy intensas, como Hellgate, Notch Peak, Mount Superior. Su Navidad de 2013 no se trató solo del tradicional puré de papas y pavo. La celebraron saltando desde Rock Canyon. Rock Canyon es una de las formaciones más destacadas de Utah, conocido por sus paredes verticales que se elevan muy por encima del suelo del cañón, que suele ser rocoso y desigual. También es hogar de una variedad de vida vegetal, incluyendo árboles, arbustos y flores silvestres, y fauna silvestre como ciervos, conejos y aves. El deporte que encendió la chispa en sus corazones también encendió la chispa de su relación. Celebraron la obtención de su licencia de matrimonio el 24 de enero de 2014. Y 2 semanas después, el sábado 8 de febrero, Amber Bellows y su esposo decidieron subir de nivel. Decidieron saltar desde el monte Quinizaba, una ruta escarpada de 7,276 pies en la esquina suroeste del Parque Nacional Zion. El icónico Parque Nacional Zion se alza majestuoso en la intersección de 3 ecosistemas principales: el desierto de Mojave, la meseta de Colorado y la Gran Cuenca. Eso significaba una vista espectacular desde el acantilado más alto del parque. El Parque Nacional Zion está lleno de enormes acantilados de arenisca color crema, rosados y rojos que se elevan hacia un cielo azul brillante. Si vas a disfrutar de esa hermosa vista mientras abres los brazos para sumergirte en el abrazo de la naturaleza, ¿quién necesita una luna de miel? Bueno, vale la pena mencionar que el salto base es ilegal dentro del Parque Nacional Zion. Pero eso no detuvo a Amber y a su esposo recién casado. Ellos sabían que el salto base era un deporte riesgoso de todos modos. Amber fue la primera en saltar mientras su esposo esperaba atrás. Ella se veía fabulosa mientras flotaba en el aire sobre la naturaleza imponente y el cañón arenoso. De repente, Clayton notó que el paracaídas de su esposa no se desplegó correctamente. Él podía sentir la tensión y el horror por la trayectoria irregular de su salto. Solo podemos imaginar el horror que ella debió haber sentido. De un momento de libertad a otro de enfrentar su oscuro destino, volando hacia el final. Clayton saltó tras ella, pero no logró alcanzarla a tiempo. Después de que aterrizó en el suelo, se dio cuenta de que ya era demasiado tarde. O tal vez el golpe fue demasiado rápido y demasiado fuerte. Clayton se quedó parado en medio de la nada, desconcertado. Tuvo que pasar junto a su cuerpo y caminar otras 2 horas y media para conseguir ayuda. Ni siquiera puedo imaginar lo que pasaba por su cabeza. Llegó ante las autoridades a las 6:30 p.m. y les informó que su esposa estaba muerta. Según las autoridades, como la misión era de recuperación y no de rescate, y la ubicación del cuerpo de Amber era desconocida en un lugar bastante remoto con terreno difícil, decidieron esperar hasta la mañana siguiente para reducir el riesgo. A la mañana siguiente, el domingo a las 10 de la mañana, los equipos de recuperación volaron en helicóptero y localizaron el cuerpo de Amber. La levantaron usando cuerdas y poleas desde el terreno difícil hasta una ambulancia cercana. El accidente de Amber fue la primera muerte por salto base en el parque y obligó a las autoridades a emitir advertencias sobre los peligros de este deporte. Amber tenía 28 años cuando perdió la vida. El superintendente del parque, Jim Milestone, dijo en un comunicado: "Es realmente muy triste y nuestras condolencias van para su familia y amigos. El salto base es muy peligroso, incluso para quienes tienen experiencia como Amber Bellows. Esa es una de las razones por las que no está permitido en el parque". Su camarógrafo Josh Lloyd dijo: "Yo represento a atletas de todo tipo y nunca me he encontrado con una situación tan horrible como esta. Amber es probablemente una de las personas más genuinas que he conocido. Ella es tan alegre y su risa es tan contagiosa. No te encuentras con personas así todos los días".
mirando atrás en el tiempo desde el trágico desastre de Amber. El primer traje de alas nació en 1930. Desde entonces, han aparecido varias docenas de modelos diferentes, remodelados y desarrollados. Y al igual que en cualquier deporte, hay campeonatos y ligas organizadas para premiar a los atletas destacados. Una de las cuales es la Liga Mundial de Wingsuit, WFL, donde voladores de wingsuit de todo el mundo compiten para ser premiados con medallas, trofeos y compensación económica. Uno de esos voladores era Viktor Kovács. Era el 9 de octubre de 2013 en China. Víctor tenía 40 años cuando aspiraba a participar en la WWL y representar a su país, Hungría. Había sido 3 veces campeón nacional de Hungría y había hecho más de 700 saltos. Y como en cualquier deporte o incluso en una presentación artística, siempre entrenas y ensayas. Y eso fue lo que hizo Víctor. Saltó a las 2:51 de la tarde, hora local. Imagina que eres Víctor por un segundo. Tienes alas y estás parado en un acantilado alto de una montaña en China, mirando los tonos en el cielo que el poderoso sol ha pintado. Tu corazón late como un tambor. Debajo de ti, el valle se extiende como una alfombra verde, con pequeños pueblos dispersos y ríos serpenteantes. Con una oleada de adrenalina acumulándose en tu cuerpo, respiras hondo, extiendes tus alas y saltas. La sensación es emocionante. Flotas en una caída libre suave, mientras dejas que el viento te lleve a donde quiera y hacia la tierra con una fuerza implacable. Giras, viras y das vueltas en una danza elegante con el viento. Sintiendo libertad e invencibilidad, estás cerca del punto de aterrizaje y jalas la manija para desplegar el paracaídas. Pero no pasa nada. Tu garganta se cierra por el miedo y tu corazón late con fuerza en tu pecho. Jalas tu paracaídas una y otra vez tan fuerte como puedes. El pánico se apodera de todo tu cuerpo y te quedas paralizado mientras el suelo se te viene encima. Esto fue lo que le pasó a Víctor. Las personas en el campo lo vieron intentar abrir su paracaídas, pero nunca se abrió. Los testigos solo pudieron quedarse de pie, impotentes, y perdieron de vista a Kovács después de que su paracaídas no se desplegara. Casi 200 bomberos y policías participaron en la operación de búsqueda, la cual se vio obstaculizada por el terreno difícil, según Xinhua News. Al día siguiente, los rescatistas encontraron a Viktor Kovács con el cráneo destrozado al pie de un acantilado de 100 metros en el Parque Nacional Forestal de la montaña Tian Shan en Zhangjiajie. La Liga Mundial de Wingsuit de Red Bull emitió un comunicado diciendo: "Estamos profundamente consternados por el fallecimiento de Viktor Kovács y nuestros pensamientos y oraciones están con sus padres y amigos en estos momentos difíciles. Siempre será recordado por su profunda pasión por la vida y su espíritu aventurero. Y siempre será muy extrañado en la comunidad del traje de alas. Tristemente, están aquí haciéndolo porque es lo que aman hacer. Y son apasionados por ello, y eso es lo que Víctor hubiera querido". La organización señaló que el deporte implica un alto riesgo, diciendo: "Durante los últimos 3 años hemos trabajado de cerca en temas de seguridad con los atletas, fabricantes y otros expertos. Aún así, cuando los mejores del mundo compiten al más alto nivel en cualquier deporte, los riesgos permanecen". Él no sabía que no se trata solo de competir al más alto nivel. A veces, hacer un número de entretenimiento en la televisión también puede ser peligroso. ¿Recuerdas la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, cuando James Bond saltó con la reina desde un helicóptero? Bueno, la reina en realidad no saltó, ni tampoco Daniel Craig. Sus dobles de acción lo hicieron, y específicamente quiero hablar sobre el doble de acción de Daniel Craig, Mark Sutton. Mark Sutton nació el 13 de abril de 1971 en el Reino Unido. Él era hijo de un ex vicegobernador de la isla de Jersey. Él fue educado en la Real Academia Militar de Sandhurst, donde ganó la Espada de Honor, y en diciembre de 1991 fue nombrado oficial en el 6º Regimiento de Fusileros Gurkha de Su Majestad la Reina Isabel. Sirvió valientemente como oficial del ejército hasta 1995. Supongo que por eso empezó a aficionarse a hacer acrobacias. ¿Tú qué piensas? Durante un segmento de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, Mark Sutton fue el doble de acción de James Bond en un helicóptero, junto a su amigo Gary Connery, quien fue el doble de la reina para el segmento. Saltaron en paracaídas desde el helicóptero sobre el Estadio Olímpico. El segmento fue y sigue siendo una de las ceremonias olímpicas más épicas de todos los tiempos. Su nombre empezó a ser muy conocido en la comunidad de dobles de riesgo. En agosto de 2013, Epic TV invitó a Mark Sutton y a otros 20 de los mejores voladores de wingsuit a un evento de 3 días en Chamonix, Francia, conocido como Helibus 74.
Si eres un entusiasta de los deportes extremos como yo, probablemente ya conozcas Epic TV porque se especializa en deportes extremos. A cambio de material de video de sus vuelos, el sitio web proporcionó alojamiento y acceso a helicóptero. Eso realmente muestra cómo muchos voladores de wingsuit son simplemente entusiastas puros que esperan casi nada a cambio. Si tomas en cuenta que literalmente arriesgan sus vidas. El 14 de agosto de 2013. Mark saltó junto a Tony Uragallo en un vuelo corto de calentamiento cerca de Legan-Dotan. El vuelo estaba programado para durar aproximadamente 60 segundos. Mark saltó del helicóptero a 10.800 pies, viajando a velocidades de hasta 155 millas por hora. Su caída libre fue impecable y giró hermosamente en el cielo como un pájaro que sabe cómo regresar a casa. Eso solo duró 20 segundos. Mark se desvió de la ruta y se estrelló contra una cresta de la montaña. ¿Sabes qué es lo más frustrante de todos estos accidentes? Es que no pude encontrar una razón clara para ninguno de ellos. Cuando hay una razón, tienes algo que evitar, de lo que debes tener cuidado y para lo que debes estar preparado. Pero desafortunadamente, estos son accidentes fortuitos. Un helicóptero de rescate llegó poco después de que Mark impactara contra el suelo, pero el impacto fue demasiado fuerte y fue declarado muerto en el lugar. El impacto del golpe fue tan severo que se requirió una prueba de ADN para identificar su cuerpo. Y un portavoz declaró que no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir al impacto. Mientras Mark estaba equipado con un paracaídas durante el vuelo para el aterrizaje, quedó sin usar. Un portavoz de Epic TV consideró la muerte de Mark como un accidente, señalando que antes se realizaron 2 vuelos exitosos con otros paracaidistas con traje de alas. Lo mismo ocurrió durante la Liga Mundial de Trajes de Alas en 2013. Aunque perdimos a Víctor, 3 otros voladores completaron con éxito sus saltos de prueba ese día. Simplemente desastres horribles. La muerte de Mark fue considerada una gran pérdida para la comunidad del vuelo con traje de alas, ya que era considerado uno de los mejores del mundo. Sus colegas dijeron que su muerte fue una gran pérdida para su profesión, y volaron en honor a él y a su alegre vida. La fascinación de Mark por las acrobacias emocionantes pudo haberse desarrollado durante su tiempo en el ejército, pero con Mario Richard, las señales aparecieron mucho antes. Mario Richard nació en 1966 en Canadá. Y su interés por saltar comenzó con una fascinación infantil por los paracaídas y los soldados de plástico. Cuando tenía 22 años, hizo su primer salto en paracaídas cerca de la ciudad de Quebec. Y es justo decir que estaba obsesionado. De paracaidista a instructor de tiempo completo, él dijo, hacía cualquier cosa que me mantuviera saltando. En 1991, Richard realizó su primer salto base en Virginia Occidental desde el puente New River Gorge, que tiene 875 pies de altura. Tenía talento nato. Poco después, empezó a reunir el equipo de base, aprendió a coser y a construir sistemas y equipo para salto base, y empezó a saltar de todo lo suficientemente alto en su ciudad natal. Siguió el deporte donde quiera que ganara popularidad. Incluso se mudó a Florida, donde empezó a trabajar para Vertigo Base Outfitters. Más tarde, en el 2000, Richard se mudó a Moab, Utah con la compañía. Moab era el lugar perfecto para practicar este deporte. Y en ese momento solo se habían descubierto unos pocos lugares para saltar. Él escribió en su sitio web, todo el lugar estaba ahí para que lo descubriéramos. Él coleccionaba aventuras como si estuviera juntando granos de arena de una playa. El currículum de Richard incluía más de 7,000 saltos en paracaídas y 2,000 saltos base. Así que cuando digo que estaba obsesionado, no estoy exagerando. Richard se enamoró de otra amante de la aventura, Steph Davis. Ella es una escaladora de roca estadounidense, saltadora base, voladora en traje de alas y una de las mejores escaladoras del mundo. Steph y Richard se casaron a finales de 2011 y dirigían un negocio juntos, y lo llamaron Moab Base Adventures. Su negocio ofrecía saltos y entrenamiento para principiantes y saltadores experimentados, salto base y escalada en roca. Estaban viviendo el sueño, también llevaron sus aventuras de salto a Europa. A principios de agosto de 2013, Richard y Davis llegaron a Trentino, Italia. Hicieron numerosos saltos, incluyendo desde la Torre de Trieste y el Monte Agner. El 18 de agosto, tomaron un teleférico hasta Sass-Port-Doy para hacer un salto en traje de alas desde Sass-Port-Doy. Davis saltó con éxito y Richard la siguió con miles de saltos a sus espaldas. Él chocó contra un acantilado cerca de las Torres Piccolo-Port-Doy. Sin embargo, cuando algo salió mal durante el vuelo, ninguno de esos miles de vuelos pudo salvarlo. La muerte de Richard fue devastadora para Davis y ella consideró renunciar a todo.
Tras haber lidiado antes con la depresión, Davis describe que entró en un periodo de duelo en el que consideró quitarse la vida y seguir a su esposo. Le tomó meses de hablar con amigos que habían perdido a sus parejas para determinar si alguna vez volvería a ser feliz. 4 meses y medio después, en la víspera de Año Nuevo, ella regresó al vuelo con traje de alas en memoria de Richard. Ella saltó con pequeñas cantidades de las cenizas de Richard en su paracaídas, y eso le recordó por qué empezó a volar en primer lugar. Ella escribió en su libro: el salto base no es seguro, andar en bicicleta de carretera no es seguro, conducir autos no es seguro, vivir no es seguro. Así que si la percepción del valor o beneficio de cualquier actividad se basa en si puede hacerse completamente segura, esa es una batalla perdida porque todos vamos a morir. Probablemente este es el concepto que todos los atletas de deportes extremos siguen, incluyendo al siguiente en nuestra lista de hoy: Álvaro Bulto. Quizá lo conozcas como el presentador de televisión del programa español Así se hace en la cadena Discovery Max. O por el programa de baile de celebridades de 2007, Mira quién baila, pero él era mucho más que eso. Durante 13 años, él dirigió y presentó Frontera Límite, que significa límite fronterizo, un programa sobre deportes de aventura. Álvaro Bulto es un referente en el mundo de los deportes extremos. Él dedicó su vida a experimentar emociones intensas a través de aventuras como la caída libre, paracaidismo, rally, nadar con tiburones blancos y motocross. Álvaro Bulto fue uno de los primeros españoles en volar sobre la Antártida nuevamente con sus compañeros Santi Corella y Tony López en 2007. Usaron trajes especiales para combatir los 60 grados bajo cero a los que se enfrentaron. Y lo hicieron ver tan fácil que no parecían humanos. Parecían superhéroes invencibles. Verás, eso era justo lo que había conocido toda su vida. Álvaro nació el 11 de junio de 1962 en Barcelona, España. Su padre, Paco Bulto, fue el fundador de la fábrica de motocicletas Montesa. Entonces, ¿te sorprendería si te dijera que empezó a recorrer las calles de Barcelona en motocicleta cuando tenía 11 años? Vivía para la aventura. En 2013, Álvaro eligió los Alpes suizos en Lauterbrunnen para un salto base con traje de alas. En un hermoso acantilado alto, extendió sus alas, saltó sintiendo la descarga de adrenalina y planeó a gran velocidad. ¡Qué vista! ¡Y qué libertad! Estar flotando sobre el pintoresco pueblo de Lauterbrunnen, deleitando la vista con las impresionantes cascadas y el majestuoso paisaje. Como un experimentado saltador base con traje de alas, sabía cuándo abrir su paracaídas. Y lo hizo. Sin embargo, el paracaídas tenía voluntad propia. Simplemente no se abrió hasta que ya era demasiado tarde. Eso provocó un gran impacto contra el suelo duro. Álvaro vivió para la aventura y murió por ella a los 51 años de edad. Él declaró en entrevistas antes de su muerte que vivió experiencias que lo llenaron de positividad y cuidó su mente. 2013 fue el mismo año en que Jonathan Flores fue coronado campeón en la Liga Mundial de Vuelo en traje de alas en la montaña Tianmen en Zhangjiajie, China. Él celebró diciendo: "No hay medallas olímpicas en mi deporte, pero siento que obtuve mi oro para mí y para mi país, Colombia". En América Latina, Jonathan era conocido como el hombre pájaro, el hombre pájaro. Un año antes, en abril de 2012, rompió 3 récords mundiales en un solo salto. Su vuelo fue desde la altitud más alta de 37.265 pies desde una aeronave y a 49 grados Fahrenheit bajo cero. La mayor distancia recorrida en un vuelo en traje de alas, 85.301.8 pies. Y el vuelo en traje de alas de mayor duración, 9 minutos y 6 segundos, todo simultáneamente. Para romper un récord mundial en cualquier cosa, necesitas haber practicado más que la persona promedio. ¿Puedes adivinar cuántos saltos en paracaídas y saltos base ha realizado Jonathan? Pausa el video y escribe tu respuesta en la sección de comentarios. Logró más de 4.000 saltos en paracaídas y saltos base. Siguió saltando y entrenando porque le encantaba la sensación de libertad que le daba saltar y experimentar el mundo desde su punto más alto hasta volver al suelo. En julio de 2015, Jonathan decidió entrenar para el próximo campeonato en China. Jonathan y otros 2 atletas decidieron entrenar en la hermosa montaña Engelberg, saliendo del Titlis en Suiza. El descenso a Engelberg ofrece una vista única de los glaciares, picos imponentes y valles exuberantes.
El 3 de julio de 2015, Jonathan se puso un prototipo de traje de carreras, y sus amigos también lo hicieron. Ellos se pararon en la montaña Engelberg y se animaron para este vuelo triple que estaba planeado para durar de 8 a 10 segundos. Sus dos amigos saltaron primero y Jonathan los siguió. Aterrizaron sanos y salvos, celebraron y esperaron a Jonathan. Pero él nunca aterrizó. Jonathan era conocido por su gran sonrisa y su actitud optimista. El peligro nunca estuvo asociado con su forma de ser. Poco antes de este salto, Jonathan dijo en una entrevista: "Antes de saltar, por supuesto que estoy nervioso. Pero en el momento en que salto, tengo una sonrisa enorme en el rostro". Tenían grandes esperanzas y esperaron unos segundos más, pero en un deporte así, un segundo extra significa un peligro absoluto. Planearon el destino del salto desde el punto de inicio hasta el punto de salida. El camino estaba despejado y no había ningún lugar donde pudiera estar excepto en la base del punto de salida. Sí lo encontraron, pero cuando ya era demasiado tarde, su cuerpo fue encontrado en la base del punto de salida. Y se especula que pudo haberse topado con turbulencia o que el traje interfirió en su salida. En el caso de Jonathan solo podemos especular porque no hubo testigos. Cuando das ese salto, solo puedes concentrarte en una cosa: tu supervivencia. Un error, medio segundo de distracción puede costarte la vida. Y si aprendimos algo sobre su deporte, es que el riesgo siempre es un factor, incluso si tu concentración es del 100%. Los atletas solo pueden hacer lo que tienen que hacer, el resto es destino. Por ejemplo, hay un deporte llamado freebasing. Freebasing es una mezcla de escalada libre en solitario, que significa escalar sin la ayuda de cuerdas, pero con un paracaídas base sujeto a la espalda del escalador. Así que, en caso de una caída, el escalador puede convertir la caída en un salto base y sobrevivir. Pero después de todos los nombres que he mencionado hasta ahora, ya sabes que sobrevivir no siempre está garantizado. De hecho, es bastante raro. El creador de este deporte es, de hecho, el último en la lista de hoy. Estoy hablando de Dean Potter, un legendario escalador en solitario, escalador de velocidad y saltador base. Imagina ser el creador de un tipo de deporte. ¿Cuáles crees que son las habilidades que se requieren en una persona así? ¿Qué tipo de mentalidad haría que una persona inventara un deporte extremo como este? Dean nació en 1972 y él aprendió a escalar por sí mismo cuando estaba en 10º grado en el sur de New Hampshire. Como muchas leyendas que lo precedieron, más tarde dejó la universidad y siguió su pasión por la escalada. El 6 de agosto de 2008, completó el primer ascenso en freebase de Deep Blue Sea en la cara norte del Eiger. Esa es una ruta de escalada desafiante en los Alpes suizos. Es conocida por su terreno técnico y empinado, además de sus vistas impresionantes. El nombre Deep Blue Sea enfatiza el color azul oscuro y profundo de la cara norte del Eiger. El glaciar que la cubre le dio el nombre de Mar de Hielo. Imagina escalar una montaña así e intentar contener tu emoción mientras más te acercas a la cima y resistir el trance que puede provocarte el efecto hipnotizante de la naturaleza que te rodea. Imagina dejarte llevar por el aire, con el aroma de la nieve en la nariz y el rugido distante de un glaciar en tus oídos. Eso no es lo único extraordinario que hizo Dean. Conoció el slackline gracias a Charles Victor Tucker III, quien fue una de las primeras 3 personas en cruzar en highline la aguja de la flecha perdida. Dean realizó una variedad de cruces de highline a gran altura sin una cuerda de seguridad, línea de respaldo o incluso un paracaídas de salto base. Algunas de estas incluían líneas suspendidas a más de 900 metros sobre el suelo en el Parque Nacional de Yosemite. La mente de Dean no tenía límites. Él creía que cualquiera podía hacer cualquier cosa, literalmente cualquiera, incluyendo a su perro. En 2014, lanzó una película en la que hacía salto base con su perro. La película se llamaba When Dogs Fly. Uno de sus intentos más peligrosos fue un vuelo en traje de alas desde Taft Point, sobre el valle de Yosemite. El intento incluía superar una pequeña hendidura en una cresta rocosa, y eso significaba volar a través de un estrecho paso o pasaje entre 2 formaciones rocosas. Mientras saltaba del acantilado, el mundo de abajo parecía expandirse y acelerarse. La sensación de caída libre era intensa, con el viento zumbándole en los oídos y el suelo pareciendo subir hacia él. Giró como un pájaro libre entre las formaciones rocosas y aterrizó con éxito. Mientras se acercaba al suelo, el saltador necesitaba desplegar su paracaídas para frenar su descenso. Los momentos finales del salto fueron una mezcla de adrenalina y alivio, mientras aterrizaba de manera segura en el área designada. Mi pregunta aquí es: si tú fueras él y este hermoso y emocionante intento saliera bien, ¿lo harías de nuevo?
El 16 de mayo de 2015, Dean y su amigo Graham Hunt, quien también había hecho ese salto antes, decidieron intentarlo de nuevo. No solo era peligroso, sino que también era ilegal. Esto significaba que todo lo relacionado con el salto se hacía a escondidas, desde prepararse hasta incluso la hora del día que elegían para saltar. La novia de Dean, Jen Rapp, y su perro los acompañaron y se quedaron en el sitio de lanzamiento, donde Jen actuó como vigía. Potter se había amarrado su iPhone en la parte trasera de la cabeza y presionó grabar antes de saltar para grabar a Graham detrás y arriba de él. La grabación de video del iPhone de Potter lo captó diciendo: «¡Listo!» y saltó para hacer lo planeado. Potter planeó volar a través de la hendidura o rodear la cresta si no tenía suficiente altura. Tenía los planes A y B. Rapp tomó fotos de Potter saltando, seguido de cerca por Hunt, y los vio desaparecer de su vista. A los pocos segundos de vuelo, Rapp escuchó un golpe seco y un segundo después escuchó un gemido. Ella gritó en su dirección, esperando que los ruidos fueran de los paracaídas abriéndose, no del impacto de los cuerpos. Ella revisó su teléfono para ver si había recibido el mensaje habitual de Potter con la palabra «a salvo», para asegurarle que una vez más había desafiado todo pronóstico. Pero esta vez, horriblemente, el mensaje no estaba ahí. Ella corrió buscándolos por todos lados, pero sin suerte. Ella regresó a la casa de Dean, que estaba muy cerca, y encontró a la novia de Graham, quien percibió el peligro. Las dos novias fueron a la casa de Mike Gauthier, el jefe de gabinete de Yosemite y amigo de Potter. Las fotos de Rapp mostraban a Graham volando a la izquierda, luego a la derecha, luego a la izquierda y finalmente un viraje brusco final hacia la derecha. Mike envió a un equipo a buscar a los dos hombres toda la noche, pero no había rastro de ellos. A la mañana siguiente, una tripulación de helicóptero encontró una escena desgarradora: sus cuerpos. Después de que el iPhone de Potter fue reparado, el video lo mostró a un pie o dos sobre el suelo justo antes de que el video se detuviera. Los investigadores señalaron que Graham Hunt pudo haber estado distraído por las llamadas telefónicas que intentó hacer y los mensajes de texto que intentó enviar justo antes de saltar, y que Potter pudo haber visto a su compañero golpear el suelo y haberse estremecido. O simplemente calculó mal su altura. Las muertes de Potter y Graham elevaron el número total de muertes por salto base en los parques nacionales de Estados Unidos en 2015 a 5. Graham Hunt había trabajado como bombero y carpintero, entre otros trabajos temporales. Era un hombre humilde conocido por dar abrazos grandes y sinceros, leyendo libros a los niños y llevando a los niños del lugar a practicar escalada en bloque. Un amigo suyo dijo: él estaba realmente presente para los demás, sin importar quiénes fueran. Todas las personas en la lista de hoy vivían por la emoción del salto. Ellos conocían los riesgos y vivían cada día como si fuera el último. Mientras honramos la memoria de Potter, Graham y todos aquellos que han perdido la vida persiguiendo sus sueños, recordemos valorar cada momento y nunca dar nada por sentado. Gracias por ver y nos vemos en el próximo. Sigue siendo audaz y vive con valentía.